¿Qué pasa? Que muchos de estos gurús al final utilizan ciclos, utilizan sustancias determinadas, que no hace falta ser readaptador para saber que una tendinopatía o le haces una progresión de cargas a esa estructura o esa estructura no se va a recuperar bien. Digo, ¿no? Que se ha tendido a simplificar a lo absurdo un poco para facilitarnos la vida, pero que nos hemos perdido una cantidad de matices que ya hacen que hayan cosas que no tengan sentido. ¿Es un dolor nociplástico? ¿Es un dolor estructural? ¿Lo puedes saber? A ver. Ah, pues no tienes líquido. La gente que me dice es que me siento mal y por eso me duele la lumbar. Como, yo creo que parte del fracaso terapéutico del ejercicio se basa en que los profesionales hemos sido quizá demasiado rígidos con los pacientes. Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noemi Marqués y Gerard Berenguer. Por fin, último capítulo de la temporada. Ha sido una temporada larga, ¿eh? Ha sido un año intenso, ¿eh? Joder. Además pensábamos grabar 15 capítulos y vamos a cerrar, no sé, con 25 o 30. Ha sido... Yo creo que nos acercamos a los 30. Por ahí. Ha sido una temporada que realmente, la primera, hace ni un año, yo creo que empezamos. Empezamos en febrero del 2024. Meses. Bueno. Sí, bueno, 10 no, meses. Sí, como esto saldrá después. Bueno, pero yo creo que saldrá antes de febrero. O sea, que hará menos de un año que empezamos el podcast. Y bueno, increíble la evolución que hemos tenido en menos de un año. Sí. ¿Cuántas visualizaciones esperábamos tener? Nosotros el primero era como, bueno, si nos escuchan 30 personas ya... Yo si me escuchaban 25 tenía suficiente. Un canto en los dientes. Jolín, y el cambio ha sido increíble. De lo que nosotros nos esperábamos, ya el primer capítulo tuvo una acogida brutal. Sí. Una acogida brutal. Y las experiencias en Fisioexpo y FTP que han sido increíbles también. Bueno, de pasar de no tener ninguna expectativa a acabar estando en Fisioexpo, en FTP y entrevistando a gente increíble. Ya, pero eso me pone presión también, porque claro, antes como no había expectativa era como, bueno, vamos a pasarlo bien. Sí, y ahora es como... Ahora es como, que nos escucha mucha gente. Qué presión, ¿no? Sí. Nada, ha sido muy guay todo este proceso. Hemos aprendido mucho de todos los invitados. Claro. O sea, porque no es que no lo hacíamos con ningún tipo de intención. No, o sea, yo es que tal como voy a la uni que hago preguntas, aquí igual. Claro, y en plan, vamos a pasarlo bien y realmente, aparte de pasarlo bien, hemos aprendido y creo que estamos aportando nuestro granito de arena a la comunidad y la gente nos lo está devolviendo con mucho cariño y bueno, la verdad es que agradecerle a todos los espectadores que nos ven, que nos escriben, que nos envían cositas de regalo también de vez en cuando y nada, súper agradecidos, realmente. Y a los invitados también que se han prestado. Invitados. Que todo el mundo que les hemos escrito siempre hemos recibido un feedback súper positivo, gente súper motivada a venir, así que bueno. Y bueno, y después de insistir tanto con el tema de los patrocinadores, ya tenemos patrocinadores, por fin. Que supongo que ya habrá salido en algún capítulo anterior, pero bueno, si no han salido, saldrán en este seguro y tenemos, ¿lo quieres decir tú, los patrocinadores que vamos a tener? Yo digo uno y tú dices el otro. Venga, perfecto. El primer patrocinador es Vino. Vino. Marca de ecógrafos. Eso es. Y el otro patrocinador es Nagura. Nagura, que es un patrocinador que nos hacía también muchísima ilusión por la filosofía que tiene de empresa, porque es una empresa nacional. Con el nombre yo pensaba, deben ser japoneses o algo. Y resulta que no, que son de aquí. Y encima son catalanes. O sea, que dices, hostia, vaya nombre lo han puesto, ¿no? Realmente. Pero ver su filosofía que tienen, la gana de hacer las cosas tan bien con ingenieros, con diseñadores... Y es increíble el producto. Entonces, para nosotros ha sido también, bueno, una tarea un poco complicada, pero a la vez guay el poder escoger patrocinador, porque después de Fisioexpo sí que vinieron varias marcas a ofrecernos patrocinar el podcast. Y al final queremos decir que no lo hacemos con ellos porque nos hayan dado más o menos, sino porque realmente creemos en el producto. Y siguen la línea del Cajón Desastre, de Fisiocross y de todo, al final, de todo lo que tenemos detrás. Claro. Lo guay de las dos marcas es que al final presentan un producto y es como lo quiero, ¿sabes? Entonces, eso sí, yo me siento pues con las ganas de poder hablar de ello porque al final lo quiero yo para mí. Entonces, ¿cómo no lo voy a recomendar a los demás? Sí. Sí. O sea, que muy guay, muy contentos. Iremos presentando cositas. Sí. Y nada, eso. Pues agradecer. Y después también agradecer, ya que estamos agradeciendo, a todos los alumnos de Fisiocross Academy, que ha sido increíble el cariño que nos han dado este año, que ya estamos constituyendo pues una academia como se debería constituir realmente. Y estamos intentando ofrecer pues los mejores cursos con los mejores docentes
y con las mejores condiciones, tanto a nivel de plan educativo como de instalación, de equipos ecográficos. Entonces, bueno, estoy muy contento cómo hemos evolucionado, cómo están recibiendo los alumnos y que cada vez que lancemos un curso la gente esté loca por hacerlo. Realmente, eso es muy buena señal también. Pues sí, la verdad que sí. Cerramos ya de gracias. Y vamos por faena ya. Vamos por faena. Hemos hablado muchas veces de que en nuestro centro teníamos el fisioadaptador. Bueno, ¿has dicho que es el último capítulo de la temporada o no? No, eso ya lo hablamos luego. No me empieces a hacer spoilers. Entonces, hemos tenido el fisioadaptador porque además siempre habíamos hablado de ejercicio, ¿no? Al final ese ejercicio es un básico, pero nunca habíamos dedicado un capítulo entero a vamos a hablar de ejercicio terapéutico. Así que hoy tenemos con nosotros Lluc Mañas. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, muy buenas. Bueno. La verdad es que es un placer estar aquí. Y bueno, espero por lo menos estar medianamente a la altura. Sí, hombre, sí. Que habéis traído a gente muy top a este podcast. Enhorabuena, porque se ve muy bien. Y nada, a ver qué puedo aportar hoy. Hombre, para nosotros es un placer y es un orgullo, o sea, tenerte aquí. Para al final lo que no conozcan a Lluc. Lluc es fisioterapeuta, es un friki del ejercicio. Sí. Yo creo que los zapatos ya marcan un poco, ¿eh? Sí, ya. Sí. El tema del barefoot, joder, Sí, me las sí. podía haber puesto, así hacíamos el friki. Ya, bueno. Pero bueno, Lluc es muy especialista en ejercicio. Cuando él empezó en Fisiocross estaba como más en esa vertiente. Sí. Sí que, pues al empezar a trabajar en Fisiocross, empezó a hacer más el tema invasiva, ecografía, y ahora realmente es muy bueno en todo. Pero como yo siempre digo, está muy bien especializarse más en algo y bueno, que tú al final te has especializado bastante en el tema de ejercicio. Sí. Entiendes bastante ese tema y para mí es un orgullo tenerte a ti, primero por ser compañero, o sea, segundo porque, bueno, él entró como socio en Fisiocross también. Entonces, para mí es un orgullo poder traer a gente de mi equipo al podcast y gente de mi equipo que pueda aportar tantísimo a todo el colectivo. Bueno, muchas gracias. Yo quizás soy una figura un poco menos típica en el aspecto de que normalmente hoy en día los fisioterapeutas se suelen especializar mucho, ¿no? El readaptador normalmente no suele hacer casi terapias de camilla o muy poca cosa y normalmente invasiva, el que hace invasiva suele hacer invasiva. Pero yo he intentado un poquito diversificarme en este aspecto porque al final considero que la rehabilitación de un paciente ha de ver desde un punto de vista global, no solo desde un ámbito y bueno, he intentado pues tener herramientas un poco para todo. Quizá no soy el mejor ni en una cosa ni en la otra, pero bueno, soy un poco fisioterapeuta orquesta en este aspecto, aunque sí que es cierto que yo desde el principio siempre he tenido tendencia a el mundo de la readaptación, el ejercicio terapéutico. O sea, yo en su momento incluso me planteé si estudiaba fisioterapeuta o lo que era en ese momento CAFE y siempre me ha llamado, ¿no?, la atención todo este mundillo y demás y la verdad es que es un campo súper interesante en el cual hay mucha información y se ha ido modificando bastante lo que se sabía, de cómo se empleaban ciertos protocolos. Al final, el hecho de que hubiera el mundo fitness de repente hubiese explotado, ¿no? Hace ya pues, casi una década más o menos, con el mundo de YouTube, de las redes sociales y demás, al final facilitó mucho que pudieras acceder a este conocimiento, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo ahora mismo con la fisioterapia invasiva, quizá, que ahora está pegando un boom muy fuerte en redes sociales. En su momento lo hizo el ejercicio terapéutico y a mí me brindó la oportunidad un poco de querer saber más, ¿no? Con ciertos referentes que había en ese momento, sobre todo del mundo más del entrenamiento físico, no tanto de la readaptación en específico. Pero bueno, creo que es un ámbito súper interesante y súper bonito en el que trabajar. Pero lo que comentas de las redes sociales, o sea, está muy bien porque hay mucha información valiosa, pero también hay mucha información y no tan muchísima. No tan valiosa. Que esto ya salió en varios capítulos. Sí. O sea, al final hay mucho vendehumos, realmente, sí, redes sociales muchísimo. Y es como difícil, hay mucha gente que no tiene demasiados conocimientos o no tiene tanta formación, que al final es como que se lo cree todo. O sea, se cree todo lo que hay. Y después hay, pues, cosas como lo que explicaba Jacobo en su capítulo, de que después el problema es que la gente que se dedica a la ciencia y la gente que hace bien las cosas tiene un trabajo muy difícil para llegar para desmentir bulos o conceptos erróneos que han ido evolucionando y creciendo en redes sociales. Y esto es un problema porque después nos vienen pacientes o vienen fisios incluso a formaciones con unas creencias erróneas por culpa de las redes sociales y acabamos discutiendo, o sea,
por algo que dices, pero a ver, yo no puedo discutir contigo de algo que tú lo has aprendido de un gurú de redes sociales y yo te estoy diciendo lo que nos dice más la evidencia científica o la evidencia clínica realmente. Y aquí tenemos un problema, yo creo, con las redes sociales. Sí, además, en el mundo del ejercicio terapéutico no ha ocurrido tanto, pero en el mundo del entrenamiento físico, ¿qué pasa? Que muchos de estos gurús al final utilizan ciclos, utilizan sustancias determinadas que al final vuelven... O sea, es como a ellos les funciona, sí, pero bajo circunstancias muy concretas. Entonces, cuando quieres extrapolar estos resultados a otro tipo de perfil de público, que luego ya hablaremos un poquito más extensamente de esto, no es válido, sencilla y llanamente. Entonces, es como que no es que te estén mintiendo, pero no te están contando toda la verdad y esa verdad suya personal no se puede aplicar quizá a la tuya. Entonces, ahí sí que es verdad que tienes que tener un gran criterio y un gran cribaje para no comerte, pues eso, bulos o información que no es del todo adecuada o que no es general. Entonces, sí que es verdad que... Y en el mundo del ejercicio hay una polarización brutal. O sea, de hecho, hace poco vi un reel de un chico que criticaba el barefoot y yo la verdad es que estaba de acuerdo con todo lo que decía, pero lo decía desde una posición de odio, desde un mensaje tan visceral que digo, bueno, a ver, estamos discutiendo si plantillas sí o no, tranquilizaos todos, que no pasa nada. Y hay mucha crítica incluso entre compañeros, ¿no? Que al final eso es una pena, porque al final se crea una guerra abierta en la cual no hay un desarrollo de la profesión, sino que hay una... Además, incluso para los pacientes es un problema, ¿no? Porque, ostras, es que este profesional me ha dicho esto y este me ha dicho todo lo contrario. Y eso al final nos resta credibilidad a nosotros como profesionales y es un problema que yo espero que con el tiempo se asiente, porque al final estamos hablando de profesiones muy jóvenes, profesiones muy recientes, en las cuales la evidencia científica todavía es muy dinámica, cambian mucho los paradigmas y que aún faltan años para que todos tengamos una base común teórica sobre la que trabajar. Que en ese aspecto, pues bueno. Pues para ir ya un poco a temas más concretos, ya que tú te has autodeclarado como una figura más mixta, cuéntanos un poco cómo es tu metodología de trabajo. Vale, yo tengo como 3 tipos de sesión, por así decirlo, ¿no? Tendría una sesión en la cual el paciente viene, se le aplica una terapia determinada en camilla y al finalizar la sesión se le explican una serie de ejercicios para que realice en casa. Otra sesión más mixta en la cual el paciente viene, yo le hago algunas técnicas que me pueden ser interesantes para luego la readaptación, como puede ser un priming, una neuromodulación, lo que sea. Y una tercera sesión en la cual vienen a hacer puramente readaptación, en la cual pues quizás solo hago un priming rápido y ya enseguida nos vamos al gimnasio. Dependiendo un poquito de qué es lo que más me interese, la expectativa del paciente, que es un poquito por lo que ha venido, en qué fase del tratamiento se encuentra, pues puedo ir modificando, ¿no? Quizá un paciente más agudo, pues voy a trabajar más en camilla y no tanto en el gimnasio, pero conforme avance su cuadro clínico, pues nos vamos a ir más hacia el gimnasio. Al final la herramienta, o sea, tu papel, que tú tienes estas 3 herramientas, aquí en Physiocross la verdad es que nos gusta mucho trabajar así y es la línea que creo que deberíamos seguir todos y que nosotros desde Physiocross Academy insistimos en que no puede haber invasiva terapia manual sin ejercicio, es básico. Y para el resto de compañeros que trabajamos contigo también es una tranquilidad el hecho de poder derivarte. Porque yo, por ejemplo, yo soy una rata de camilla. O sea, eso es así, 100%. Sí. O sea, a mí, me veis en el gimnasio muy esporádicamente. Sí, o sea, muy esporádicamente. Sí. ¿Y por qué? Porque al final, bueno, yo he decidido pues dedicarme y especializarme mucho en camilla. Y tener figuras como tú, o sea, aquí en Physiocross, en la zona de gimnasio, o sea, es increíble y yo apuesto de este tipo de fisioterapia que todos los centros deberían tener un gimnasio realmente. Sí, sin dudas. Ya lo hemos dicho en otros capítulos que el gimnasio, o sea, para todos los metros cuadrados que necesitas, realmente no es rentable como negocio, es mucho más rentable si cogemos estos de gimnasio y hacemos salas de fisioterapia. Pero es un servicio que se tiene que dar, porque al final el problema es que si nos dedicamos solo a hacer el terapia en camilla, ya sea neuromodulación, EPI, cualquier tipo de terapia, por sí sola la efectividad cae bastante y nos vamos a perder, pues al final, una ventana terapéutica, si le queremos decir, que es muy importante para trabajar. Claro, al final sí que es verdad que rentabilizar un gimnasio si no tienes un centro específico de readaptación es complicado. Y muchas veces tampoco lo vas a llegar a rentabilizar, pero bueno, yo creo que ahí tiene que prevalecer un poquito la ética y moral de la profesión y priorizar este servicio no tanto desde un punto de vista de rentabilidad, sino desde que tiene que ser, porque al final
lo que nos acabamos encontrando son pacientes con patologías que claramente sí o sí tienen que hacer un abordaje de terapia activa, como puede ser una tendinopatía o una lumbalgia crónica inespecífica, que me llegan a mí que ya han pasado por varios fisios y quizá no han hecho nada de esto. Que yo alucino cuando me viene un paciente y me dice, mira, llevo 6 meses con este cuadro clínico y ha pasado, es el tercer fisioterapeuta que visito, y les pregunto qué han hecho y sí, pues quizá la invasiva más o menos ya está integrada y han hecho algo de invasiva y tal, pero me encuentro con que no han hecho ningún tipo de programa de terapia activa y es como, ¿cómo puede ser? Pero quiero decir que no hace falta ser readaptador para saber que una tendinopatía o le haces una progresión de cargas a esa estructura o esa estructura no se va a recuperar bien. Entonces, creo que es algo de lo que no podemos prescindir y además tenemos que luchar un poquito por este campo de la profesión, porque al final legalmente es nuestro, pero también tenemos que hacerlo valer. Si lo dejamos desatendido, pues vendrán otros sectores y nos lo quitarán. Entonces, sí que es verdad que el ejercicio terapéutico requiere una formación determinada, pero hay muchas escalas. O sea, al final quizá no hace falta que seas un súper readaptador para pautarle a un paciente, pues quizás sedentario, un mínimo, unos mínimos, una progresión de carga adecuadas. Quiero decir, para eso no hace falta mucho, ni material ni conocimientos. Entonces, creo que no es una opción no hacerlo en este aspecto. Creo que eso es algo imprescindible. Y tú que estás más metido en el mundillo este de la adaptación y demás, ¿tú crees que sería óptimo un centro solo con un gimnasio? O sea, el típico centro de fisioterapia de moda de no tenemos camilla, es un gimnasio. Y intentamos sacar todos los pacientes con ejercicio. Vale, aquí hay 2 problemas. El primer problema es que al final este tipo de servicios yo creo que está determinado a un perfil de público muy concreto que no es la mayoría ni de lejos, que es el paciente que está dispuesto primero a desembolsar una cantidad, pues lo que sean, 300, 400 euros mensualmente a terapia activa, lo cual ya te filtra muchísima gente que no va a estar dispuesto a gastarse ese dinero en este tipo de terapias. Y luego un perfil bastante proactivo. O sea, al final, ¿cuál es la realidad de nuestra situación social? Que la mayoría de gente es sedentaria. Entonces, ¿este perfil le va a funcionar este tipo de terapias? Pues lo más probablemente es que no, pero por un tema más de adherencias que otra cosa. Luego está el tema de abordajes. ¿El abordaje solo activo te soluciona todas las papeletas? Tampoco. La verdad es que hay pacientes que te pueden funcionar solo hacer terapia activa, pero creo que tampoco son el grueso de los pacientes. Entonces, al final, a mí me da la percepción de que los centros de readaptación son centros específicos para cierto tipo de pacientes, pero no para la mayoría. Y yo creo que deberíamos abogar un poquito, que está muy bien, ¿eh? O sea, y estoy súper de acuerdo y me parecen súper interesantes, pero un poco la visión que tengo yo más de fisioterapia es de intentar abordar al máximo número de pacientes posible con las mejores herramientas que tengamos, no con herramientas tan específicas para un grupo poblacional tan específico. Entonces, bueno, una de cal, una de arena en este aspecto, ¿no? Yo creo que yo soy un poco más radical con eso. Yo siempre lo soy en estos aspectos. Yo creo que no tiene sentido, o sea, un centro de fisioterapia solo que sea de ejercicio. Primero por lo que tú has dicho, porque la adherencia que genera es muy baja el ejercicio realmente. Porque la gente... Y más la readaptación, ¿eh? Y más la readaptación. La gente no va a tener constancia. O sea, y nosotros lo vemos incluso ya con atletas. O sea, que dicen, no, es que esta semana he ido muy liado y he podido hacer solo 2 días los ejercicios, ¿no? Entonces, hostia, si tú no le das un estímulo potente al tejido y al sistema nervioso en camilla, ¿vale? Da igual, aunque no fuese en camilla, con técnicas como el priming o neuromodulación, incluso sistemas superinductivos y demás, creo que nos estamos quedando muy cojos y la mayoría, o sea, es que prácticamente todo el mundo no va a tirar hacia adelante. Entonces, también, vamos al tema de las redes sociales. Yo estoy cansado ya de, bueno, y yo creo que todos los fisios, de estar viendo esta figura de fisio readaptador que está abogando solo por eso, que te dice que eso es lo único que va a funcionar. Entonces, que vengan aquí, ¿vale? Y yo les dejo durante un mes, si quieren, todos mis pacientes, a ver cuántos pacientes sacan adelante. Por porcentaje. A ver cuántos sacan adelante. Va a ser muy bajo, seguro. Sí. Además que es como, ¿por qué limitarte a un campo tan específico si tienes más herramientas? Quiero decir, al final nosotros como terapeutas tenemos que intentar buscar las herramientas más óptimas para los pacientes. ¿Por qué rechazarlas si las tenemos? Quiero decir, al final creo que la combinación de las técnicas es lo que hace que una terapia sea efectiva o no sea efectiva, no solo una en concreto, y para el ejercicio igual. Dentro del ejercicio te puede tener muchos beneficios, pues tiene sus limitaciones, pero tú como fisioterapeuta tienes capacidad para suplir esas limitaciones con otras terapias.
aplícalas, ¿no? Quiero decir, ¿cuál es el problema? Y más hoy en día que tenemos terapias como, por ejemplo, ahora la Magnetolid, ¿no? O sea, que es una terapia que para la gente sedentaria es gloria. Es gloria bendita. O sea, porque al final, ¿qué nos está ayudando el ejercicio a nivel celular? O sea, está generando una gran diferenciación celular realmente. Es una de las partes, uno de los pilares importantísimos del ejercicio. Hostia, pero es que tenemos una máquina que genera diferenciación celular y bestia también. Entonces, pues... A ver, ¿me estás volando todo el guión? ¿Estás tirando a hablar de ejercicio? ¡Yo quiero hablar de ejercicio! Vale, pues sí, vamos a hablar de ejercicio, y estamos hablando de ejercicio. Pero yo quería decir esto. O sea, si no, me quemo por dentro. No, Magnetolid sí, pero ejercicio terapéutico también. También, y combinado también. Mejor. Y combinado mejor. Sí. Y hacerlo junto ya es la hostia. Sí. Venga, pues vale. ya te dejo, yo no hablo más. No. Te dejo que sigas preguntando. Digo, es que estaba mirando el guión. Y nos lo estamos cargando. Te lo estás cargando 100%. entero. Es que, a ver, pues que yo no, ya sabes que yo fluyo. Yo Venga, no tengo volvemos guión. a empezar. Va, ves a tu pregunta número 2 del guión. Perfecto, gracias. Tengo ansiedad. ¿Sí? Vale, a ver, bueno, habéis comentado esto de que al final muchos fisios no hacen ejercicio terapéutico, a veces los pacientes les cuesta, ¿no? Este ejercicio terapéutico. Pensaba también que igual, o sea, esta percepción es porque lo hemos simplificado mucho, ¿no? Que al final la gente, pues yo qué sé, por un ejemplo, la rodilla. Tengo que fortalecer cuádriceps, ¿no? Vale, pues yo ya lo hago en casa, ya está, como si fuera todo, hacer 4 sentadillas y solucionado. Entonces yo quería que nos explicaras un poco por qué no es tan simple y todos los parámetros o toda la complejidad que esto tiene y la necesidad al final de que las clínicas tengan no solo un espacio dedicado a ello, sino también una persona especializada a ello. Vale, ¿cuál es el problema que tenemos con el ejercicio terapéutico? Que al final hay 3.000 variables. O sea, al final nosotros, por ejemplo, si tú haces un curl de bíceps, tú puedes pensar que simplemente se contrae el bíceps, ¿vale? Que esto es un problema que ha habido, yo creo que en general en la sanidad y específicamente en el ejercicio terapéutico, ¿no? Que se ha tendido a simplificar a lo absurdo, un poco para facilitarnos la vida, pero que nos hemos perdido una cantidad de matices que ya hacen que hayan cosas que no tengan sentido. ¿Qué pasa? Que yo cuando hago una flexión de codo, sí, hay una contracción del bíceps, ya, pero es que también hay una tensión de estructuras capsuloligamentosas. También hay una actividad neural frenética que está coordinando sinergias, antagonistas, que está coordinando la cantidad de fibras necesarias para contraer en ese determinado gesto motor, que además tiene en cuenta contexto social, expectativas, cosas tan simples como la temperatura del objeto que estoy movilizando, la iluminación del entorno, mi percepción de seguridad. Todas estas variables influyen. Obviamente hay situaciones y pacientes que les van a influir unas variables más y otras menos, pero al final tú como terapeuta has de tener en cierta medida estas consideraciones para no errar, sobre todo a la hora de pautar determinados movimientos y determinadas cargas. Entonces, un manejo adecuado de todas estas variables a veces es más importante incluso que si este determinado ejercicio me sirve para esta determinada estructura. Es decir, yo lo que me acabo encontrando es que hay muchos protocolos. O sea, hay muchos terapeutas que acaban tirando mucho de protocolos, ¿no? Como a mí me duele la rodilla, vale, pues sentadillas, ¿no? Simplificando un poco al absurdo. Y es como, ya, pero ¿bajo qué marco teórico, bajo qué justificación pautas a este paciente este movimiento? Este paciente tiene un problema, la disfunción del cuádriceps. Este paciente presenta una patología estructural en su tendón rotuliano. Este paciente tiene unos buenos estabilizadores de cadera. Entonces, al final hay que hacerse preguntas un poquito más profundas a la hora de elegir qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Porque si no acabas pues un poco pautando a diferentes cuadros clínicos lo mismo y a diferentes pacientes. Y a veces eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el típico caso, tendinopatía del manguito. Bueno, pues le pauto la rotación externa típica aquí a 0 grados para que trabaje el manguito. Y es como ya, pero es que igual este paciente ya tiene unas capacidades que ese ejercicio en concreto no le va a suponer un cambio ni a nivel estructural ni a nivel de defunciones. Entonces quizá tienes que hacerle una progresión. O al revés, ¿no? Quizá a veces vemos, sobre todo en Instagram, vídeos de ejercicios como muy complejos y los terapeutas quieren imitar este tipo de ejercicios y es como, quizá tienes un paciente a la cual este ejercicio le va a venir bien, pero a otro que no, porque quizá no tiene las capacidades mínimas necesarias que requiere para poder ejecutar ese ejercicio de manera adecuada. Entonces, una correcta evaluación de habilidades, de disfunciones, de saber cómo está esa estructura, es lo que te va a permitir tener éxito en la readaptación o no tenerlo. Y aparte también hay que tener en cuenta el ambiente psicosocial del paciente. Es muy, muy, muy importante en terapia activa, porque la terapia activa no la aplicamos nosotros, la aplica el paciente.
Entonces, si tú no tienes en cuenta si el paciente está motivado, si no está motivado, si ese paciente suele tener una actividad física regular, si ese paciente ya trabaja en algo que implica una carga sobre la estructura, todas estas variables son muy importantes a la hora de pautar el ejercicio. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene pues típico dolor en los extensores del carpo, ¿no? Una tendinopatía, y el tío se tira pintando todo el día y yo le pauto una serie de ejercicios que el paciente luego ejecutará, pues me lo invento, en su descanso, mientras almuerza, pues igual me estoy equivocando, porque aunque la dosis sea adecuada según un modelo genérico, para este paciente en esta determinada situación, quizá esa carga es demasiado para su estructura. Entonces, si no tengo en cuenta qué hace mi paciente, qué espera, qué tiempo le va a dedicar mi paciente, qué habilidades tiene, todas estas variables que estamos comentando, al final lo más probable es que la readaptación no esté bien ejecutada. Entonces, hay muchos centros, los centros de readaptación, por ejemplo, lo que optan es por decir, vale, pues que el paciente no haga nada en casa y que venga aquí y así controlo la situación, lo cual está muy bien. Pero claro, también hay que tener un poquito de manga ancha. Y si el paciente no está dispuesto a acudir a una frecuencia relativamente elevada al centro, hay que intentar pautarlo y especificarle en qué situaciones es conveniente que haga las readaptaciones o no. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en el cual estoy con un enfoque muy neural, porque lo que me interesa es que aprenda otro tipo de patrón motor o que trabaje una disfunción muy concreta, y este paciente lo que hace es al final del día hacerme la readaptación cuando a lo mejor ya está reventado porque, pues yo qué sé, tiene 2 hijos, tiene un trabajo muy estresante, está estresado todo el día, pues quizá no es el mejor momento para hacerlo, o quizá las dosis que le paute no van a ser las adecuadas. El paciente se me va a frustrar, el paciente quizá no va a obtener un beneficio de lo que le estoy pautando. Entonces es muy importante tener el máximo control sobre todo esto para que al final la readaptación sea un éxito. Bueno, al principio has comentado, ¿no?, algo que a mí me suena un poco a lo de invasiva, ¿no? Como tratamos la estructura y tratamos la función, ¿no? En cuanto a valoración, sí. ¿Qué valoras tú para las dos cosas, tanto para la estructura como la función, en base al tratamiento que vayas a aplicar de ejercicio terapéutico? ¿Y qué herramientas sueles utilizar para ello? Vale, al final, yo en mi marco teórico a la hora de pautar ejercicios, lo primero que pienso es, ¿esto que le quiero pautar, para qué lo quiero? ¿Más para un trabajo de la estructura que tiene afectada o más para una disfunción motora que haya detectado? A veces van a ir de la mano y a veces no tanto. Entonces, normalmente en unas fases iniciales, el paciente viene muy agudo. Vamos a poner el caso de las tendinopatías, que aquí tendinopatías seguro sí, estamos cansados de tratar. O sea, es el gran grueso de nuestros pacientes. Si yo sé que este paciente pues, tiene un arrancamiento tendinoso, tiene un tendón muy desestructurado, tiene presencia de gaps y demás, pues claro, yo ya sé que la dosis en principio que me va a tolerar esa estructura va a ser inferior. Entonces, quizá le pauto ejercicios donde no hay tantos factores que tenga que controlar el paciente y se pueda concentrar mucho, que si queréis luego hablamos de la atención, sí. Se pueda concentrar mucho en su autopercepción del dolor, en que pueda estar concentrado en el movimiento. ¿Ahí trabajarías estructura? Sí, ahí trabajaría, por ejemplo. Vale. Pero también, o sea, una cosa no suple a la otra. No, ya. Pero bueno, es como para poner el peso. Sí, el peso iría más enfocado quizá en unas fases iniciales a la estructura, no tanto a la función. Y una vez tenga una estructura ya más decente, mejor trabajada, con una pues, o más preparada realmente para poder asumir después la parte más funcional. Claro, entonces ya luego aplicaríamos el apartado más funcional. Normalmente acaban siendo mixes, ¿eh? Lo que pasa que pues predomina un tipo de trabajo o predomina otro. O si, por ejemplo, el paciente no tiene mucho tiempo, pues ¿qué prefiero? ¿Que me trabaje más la estructura o que me trabaje más la función? Ahí decido un poco. Pero este enfoque creo que es bastante importante porque también te da una base para justificar un poco lo que estás haciendo. Es decir, pues yo qué sé, si el paciente tiene un buen patrón motor, me lo invento, tiene una buena sinergia escapular, ¿tiene sentido que le ponga ejercicios de sinergia escapular? Pues igual no tanto. Ya. Entonces también un poco para ser óptimos y para no sobrecargar al paciente de ejercicios. Vale, y en cuanto a las mediciones, valoraciones, vale. Cosas que no se suelen hacer en consulta o que veas que igual otros profesionales no suelen utilizar y que son útiles, ¿no? Digamos que de valoración yo tengo 2 herramientas o 3 herramientas principales, ¿no? La valoración de ecográfica, al final, sobre todo valoración ecográfica es que es casi siempre, o sea, yo siempre voy a mirar a ver con el ecógrafo cómo está la zona, cómo está la estructura,
O sea, ¿crees que es básico en cualquier centro tener ecógrafo? Yo creo que hoy en día sí, porque al final a mí, por ejemplo, hago tan tonto como roturas fibrilares, ¿no? Que al final te vienen pacientes, es que no sé si tengo una rotura fibrilar o no. Hostia, pues es que saberlo es muy importante, porque te cambia totalmente la película. O incluso para detectar estructuras que quizá el paciente no está muy sintomático, pero quizás te han hecho unos zorros, que también nos ocurre, ¿no? Que, bueno, me duele un poco, y miras y dices, bueno, ya tiene una estructuración bastante importante. Claro, entonces es muy importante saber cómo se encuentra esa estructura para luego pautar unas cosas o pautar otras. Eso por un lado. Luego, sobre todo para detectar disfunciones motoras y demás. ¿A nivel de biofeedback lo sueles usar el eco? A nivel de biofeedback algunas veces, pero no es la herramienta que quizá más utilizaría de biofeedback, pero se puede utilizar. Lo que pasa es que al final yo tengo 2 herramientas más, que es la dinamometría y la electromiografía, que me vienen muy bien para el biofeedback. Entonces al final, bueno, es más cómodo y más práctico. La dinamometría es muy interesante, la verdad es que si solo pudiera tener una herramienta, quizás sería la dinamometría, por lo versátil que es y porque su manejo es relativamente sencillo y te sirve tanto como valoración como tratamiento. Igual que la electromiografía, que es la siguiente herramienta que también podría decir que más utilizo. Entonces, con estas 3 herramientas, por así decirlo, yo me marco y otro tipo de test, yo tengo una situación como más realista de cómo se encuentra el paciente, ¿no? De decir, vale, pues tiene una disfunción en la rotación externa porque hay una diferencia entre su lado contralateral de X kilos en la fuerza y además con la electromiografía puedo detectar exactamente qué músculo me está fallando en toda esta película, ¿no? Porque al final cuando hablamos de movimientos siempre hay varios músculos implicados, no hay un solo movimiento, no es un solo grupo muscular que ejecute esa función motora normalmente. Entonces tienes el movimiento articular que no funciona y en qué medida no funciona y qué músculo es el que te está fallando ahí. Estas diferencias que tú detectas con dinamo o con electromiografía, al final para el return to plate o para el alta, ¿qué repercusión tienen? Porque al final, o sea, hay disfunciones o alteraciones entre agonistas, antagonistas que están muy descritas y que ya se conoce que es factores de riesgo para X patología, pero igual llega un punto que tú llevas ya una readaptación muy avanzada. Igual esos parámetros, por lo que sea del paciente, no se van a normalizar. Entonces, ¿cuándo decides hasta aquí, no? Sí. Vuela. De hecho, un muy buen caso es, por ejemplo, la cirugía de cruzado anterior, que al final está muy descrita en la literatura, que te acaba generando un poco de inhibición en los isquiosurales. Es lo que hay. Entonces, el return to play al final se basa un poquito en qué es lo que va a hacer el paciente. Tengo un paciente de élite, tengo un paciente deportista amateur, tengo un paciente sedentario. En función de ello, también un poquito pactas con el paciente. Tú le explicas la situación, le dices, mira, pues actualmente tenemos estas dismetrías. ¿Qué quieres hacer? Yo para lo que tú haces ya considero que puedes hacer vía normal, pero no está perfecto. ¿Quieres seguir incidiendo en ello? ¿No? Y claro, pero vamos a la realidad. ¿Qué porcentaje de paciente amateur o sedentario, si no vamos al sedentario ya es la hostia, llega a la fase de return to play? Y la acaba, ¿eh? O sea, la empieza y la acaba. Claro. O sea, eso no pasa. O sea, eso tenemos que ser realistas, no pasa en las consultas. La gente cuando deja de doler, vuela. Sí. Vuela. Y no está ni muy... Es verdad, pero esto es en el contexto de la privada. Pero imagínate yo que sea un fisio que trabaja en un equipo deportivo que no ¿sabes? El equipo deportivo aún tiene más presión y el return to play va a ser peor. Aún va a ser peor. Va a ser peor porque tiene la presión del entrenador, del presidente, del preparador físico, de todo el equipo. Sí. Y ya te digo yo que juegan sin estar ni estar recuperados realmente. Ya, en la fase de return to play. Yo estoy hablando de cómo saber cuándo es óptimo para jugar, no de si luego las condiciones se van a dar. O sea, al final depende mucho de qué haya pasado. En plan, pues por ejemplo, es eso, en el contexto de cruzado anterior, lo normal es que te encuentres un poquito de inhibición de los isquiosurales. Saber qué ha pasado y en función de ello, pues asumir que hay cosas que van a llevar un timing muy prolongado si es que van a llegar a recuperarse, pero que quizá tampoco son muy importantes, porque al final, si mi paciente tiene capacidades funcionales para ejecutar sus patrones motores, aunque no sea concretamente con ese grupo muscular que quizá está un poco disfuncional, pues que quizá con eso ya tenemos suficiente. Yo sí que es verdad que intento incidir mucho en conseguir unos mínimos. Por ejemplo, si el paciente practica CrossFit de manera regular y no tiene flexión glenúmeral a 180 grados, tenemos un problema. Y yo voy a incidir mucho de que hasta que no recupere eso, lo ideal es que haya ciertos movimientos que no ejecute. Pero porque es que
es pan para hoy, hombre para mañana. O sea, quizá lo vas a poder hacer, pero ahí se van a producir una serie de inestabilidades, una serie de compensaciones que a la larga te van a volver a lesionar. Sí que es verdad que es lo que comenté ayer, que al final muchos pacientes en cuanto dejan de tener dolor, pues adiós muy buenas y... Pero has sacado el peor paciente de todos, el de CrossFit. Sí, totalmente. Porque al final, o sea, la literatura... Pero el que más tenemos también. Sí, el que más tenemos, pero la literatura nos dice que hasta pasado un año sin dolor en un tendón, no se considera que ese tendón está preparado realmente para reducir otra vez el riesgo de relesión, ¿vale? Ahora tú dile a un crossfitter que esté un año haciendo realmente una correcta progresión y una correcta vuelta al entreno, sobre todo de controlar la carga. Y tú que yo, que hacemos CrossFit, claro, somos el peor ejemplo. O sea, yo no voy a estar un año para hacer eso, sabiendo que a lo mejor tengo un porcentaje prácticamente de un 80% de recaer. Yo no estuve ni un año ni medio de posparto, imagínate, para una tendinopatía. Claro, entonces ahí tenemos un problema. A ver, a mí me gusta mucho la educación del paciente, me gusta mucho la educación del dolor y la verdad es que yo intento influenciar en el paciente lo máximo que puedo cuando me viene un paciente que tiene una mala relación con el deporte. Porque hay muchos pacientes que tienen una mala relación con el deporte. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al final se toman sus programaciones como si fueran su trabajo. Y es como, no, es que tengo que cumplir mi programación de 2 horas y media. Y es como, a ver, no tienes por qué. Quiero decir, es una decisión propia, voluntaria, está muy bien, pero si estás lesionado, pues es que quizá no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, un poquito hay que cambiar como el mindset a veces de que es para mí entrenar, como entreno. A veces no hace falta entrenar siempre en cargas altas, ¿no? Que la gente percibe que si entrena con cargas bajas o ejercicios compensatorios, que es lo que solemos aplicar muchas veces en readaptación, es como que no estoy entrenando. Y es como, no, que esto puede ser muchísimo más beneficioso que hacer un RM de squat. Entonces, hay que intentar, yo creo que explicar e incidir mucho en el paciente de, mira, tienes esta situación y lo ideal es que hagas esto y en realidad tienes que pensar en esto como un beneficio incluso para tu rendimiento. En plan de, es que esto te va a servir mucho más que lo que estás haciendo actualmente. Y también un poquito poner al paciente en la situación real. Yo al final he tenido muchos pacientes de CrossFit con afectaciones ligeras del labrum que han acabado mal. ¿Por qué? Porque ese paciente no para. No para, hasta que lo que se convierte en un grado 1 pasa a un grado 2 y ya tenemos un problemón y tiene que dejar la actividad deportiva. Entonces es como también explicar las posibles consecuencias que tiene el no hacer las cosas bien. Porque hay pacientes a los que les tienes que quitar el miedo y hay pacientes a los que tienes que ponerles un poquito de miedo. El problema es que les revientas la estructura de vida. Porque 100%. Claro, si para mí mi vida es el deporte, de repente... Claro, decir que tengo que entrenar diferente o tal, o sea, hay un componente psicológico, por decirlo de alguna manera, de decir, social, es que tengo que buscarme otra motivación en mi vida que vaya acorde con el estado de salud que quiero tener o mantener. Hay que hacer un cambio de valores. Sí, eso y yo creo que nosotros somos los profesionales más adecuados para dirigir ese cambio de valores, para demostrarle al paciente. Yo normalmente tiendo a explicar mucho lo que hago. En plan de, mira, vamos a hacer una electromiografía porque tal, porque cual, y mira, estoy viendo estos resultados. Y yo creo que eso es muy positivo para el paciente, porque el paciente dice, hostia, es verdad que tengo esto. Y no me había dado ni cuenta. Y además es súper evidente. Y además a la que me lo enseñas lo veo. Y creo que esto genera una emoción en el paciente, una necesidad de decir, quiero cambiar esto. Y eso creo que es súper positivo para los pacientes. Hay que explicar mucho a los pacientes qué es lo que estamos haciendo con los abordajes que aplicamos. Porque eso al final va a ser clave en la adherencia y en la valoración porque al final es muy fácil entender que la rutina X te va a generar una hipertrofia y una fuerza, pero comprender que los movimientos tal y cual van a cambiarte una disfunción motora no es tan fácil de entender para la gente de la calle. Entonces, explicar todos estos conceptos más neuro, ¿no? Creo que es muy crítico en ese cambio de valores. El hecho de trabajar con estas herramientas que hemos dicho, ¿no? La ecografía, la electromiografía y la dinamometría, sí que es real que hacen que el paciente vea que el trabajo que está haciendo es más serio, aunque no lo fuese en realidad, ¿vale? Pero realmente el poder objetivar y el poder ver al momento lo que está pasando y lo que está haciendo, eso creo que realmente nos está generando más adherencia en el paciente y que sea más apto o que tenga más ganas de realmente de hacer ese proceso, de readaptación. Y esto es una ventaja que creo que todos los fisios deberíamos aprovechar
y dejar de eliminar pues esa rotación externa con goma a 0 grados. Y, hostia, pues si tenemos herramientas ultra potentes los fisios, como estas 3, para poder trabajar en un gimnasio, aprovechémosla, porque vamos a darle mucho más profesionalidad a realmente lo que estamos haciendo y al tema del ejercicio. Y en hilo a esto, la ecografía, ¿vale? Si nos vamos a la ecografía, que por favor se deje de asociar a fisioterapia invasiva. O sea, porque la ecografía tendría que ser algo que hoy en día en un centro de fisioterapia mínimo, de traumatología y de deportiva, debería ser obligatorio. Sí o sí debería estar. Porque, hostia, a todo el mundo nos interesa saber cómo está ese tejido. Que es lo que me comentabas tú. Pues para tener un biofeedback, por ejemplo, para saber en qué fase tendinopática está un paciente, aunque el síntoma sea poco, para ver si hay una degeneración importante de ese tejido. O sea, hay muchas variables que nos va a dar la información, por ejemplo, la ecografía, que no hace falta que la uses solo para pinchar. Que al final te va a dar millones de variables. Y en una ruptura muscular es ultra básico. Sí. O sea, tienes que saber cuánto, dónde y por qué ha sucedido eso, ¿no? Y eso al final te lo va a dar la ecografía. ¿Qué vas a enviar? ¿Cada semana al médico que le haga una ecografía para ver la evolución? Hostia, pues si tienes esa herramienta como readaptador, es increíble eso. Incluso para más cosas, o sea, realmente la ecografía te permite saber el típico paciente que te viene, tiene algún problema en la rodilla. Te viene y te dice, es que me noto la rodilla hinchada. ¿Es un dolor nociplástico? ¿Es un dolor estructural? ¿Lo puedes saber? A ver. Pues no tienes líquido. Pues la estructura te la veo bien. Entonces también te sirve un poquito para determinar si luego el abordaje terapéutico tiene que ir más enfocado a un paciente más tipo nociplástico o más estructural. O sea que al final, o por ejemplo para saber gestión de cargas. Si la caña que le estoy metiendo a esa rodilla le acaba generando una sinovitis, lo voy a poder saber y objetivizar. Entonces también es muy útil para saber si el paciente te tolera o no las cargas. Es que hay muchas estructuras que al final te van a dar mucha información si las puedes ver. Y te van a orientar mucho en cuanto a ese paciente, cómo está su sistema y si reacciona bien o no reacciona bien. Porque no hay que olvidar que hay pacientes que son muy buenos respondedores porque tienen un historial deportivo determinado, tienen un buen metabolismo, tienen unas buenas capacidades y otros que no. Pacientes diabéticos, pacientes sedentarios, son pacientes con los que tienes que ir con mucho cuidado a la hora de qué pautas y cuánto pautas porque se te pueden hacer daño. Sí. Entonces tener estas herramientas van súper bien. Quiero ir para atrás. Rebobinamos. Está siendo muy loco, ¿eh? Este capítulo. No, es que no. Está siendo muy loco. Como mierda, se me está yendo todo. Vale, a ver, hemos hablado de educación del dolor, herramientas súper guay, sobre todo estamos hablando de pacientes con exceso de entrenamiento. Sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que igual las personas con exceso de entrenamiento es más fácil porque ya están predispuestas a hacer ejercicios, están predispuestas... A veces no, ¿eh? Vale. Bueno, y no a parar también. Vale, da igual, no quiero ir por ese lado. Vale. A veces sí, a veces te no. cortamos otra vez. Claro, tengo que aprovechar ahora. Estrategias para los pacientes con kinesiofobia, todo lo contrario, por favor. Vale, el aspecto contrario. Normalmente el paciente con kinesiofobia suele ser un paciente que es sedentario, aunque piense lo contrario muchas veces, porque son pacientes que ¿y haces deporte? Sí. ¿Y qué haces? Voy a caminar. Camino. Bueno. O pádel, ¿no? Bueno, se tenía que decir y se ha dicho. Ya puedes seguir. Entonces, el abordaje del paciente con kinesiofobia, por ejemplo, este es un buen caso porque quizá no va tan enfocado a trabajar las estructuras, incluso a veces ni siquiera enfocado a trabajar disfunciones. Este paciente lo que tienes que ir enfocado, sobre todo al principio, es a sobre todo darle seguridad. O sea, ejercicios donde el paciente perciba que se siente seguro. Y conforme vayas avanzando en el proceso de readaptación, cada vez intentas someterlo a situaciones que no le generen tanta seguridad para que vaya ganando confianza. Ahí lo enfocarías como en una ejercicios como muy... iba a decir propioceptivos, pero creo que no es la palabra. Rollo que el paciente tenga que estar pensando cómo activa cada grupo muscular, o en cambio algo más tipo foco externo, que no se dé mucha cuenta de lo que está haciendo, pero que lo haga. Normalmente van a haber ejercicios que si me interesa que el paciente... O sea, si por ejemplo tengo un paciente... O sea, tengo un ejercicio que me interesa mucho aplicar, en plan de sí o sí tengo que ponerlo, pero el paciente le tiene miedo, quizá voy a utilizar el foco atencional para que lo dirija hacia esa zona y por lo menos
me lo acabe haciendo, porque si no los pacientes, si los a los que tienen mucha kinesiofobia, si los despistas mucho, mal, ¿no? Mal porque te acaban un poco incluso perdiendo, entre comillas, el respeto como terapeuta. O sea, quiero decir que empiezan a sentir que no les das seguridad, ¿sabes? Vale. En plan de, uy, este profesional a mí no... Vale, es como mejor decir, vale, vamos a hacer las cosas despacito, tú piensa en esto, yo te controlo, ¿no? Mm. En ese Pero sentido. a veces, en ejercicios que yo sepa que hay una seguridad total, porque quizá la carga es muy baja o porque los vectores de movimiento no son nada complejos, quizá me interesa secuestrar su atención y dirigirla hacia otras partes. Vamos a concentrarnos en tu respiración. O vamos a hacer un cálculo matemático, o voy a darle de qué hablar. Cuéntame no sé qué, mientras haces el ejercicio. Entonces, es que al final es eso, el hablar de cosas genéricas que funcionen en los pacientes es muy difícil y muy complicado, porque va a depender mucho de qué ejercicio estemos hablando, en qué contexto, en qué situación y para qué paciente voy a hacer un tipo de estrategia u otra. Y con estos pacientes que se ponen a hacer un ejercicio y empiezan a temblar enteros o que van a trompicones... Un steadiness ahí alterado a tope. Explícanos eso, va. Vale. Disfunciones de la fuerza, ¿vale? Al final, esto es dentro de marco teórico. Nosotros nos podemos encontrar... Libreta y boli, chicos. Nos podemos encontrar muchas alteraciones de la fuerza, ¿vale? Que hay que valorar. La primera sería la fuerza máxima, ¿vale? Que esa la conocemos todas. En plan, ¿qué capacidad tiene el paciente de generar fuerza en determinado movimiento? Ahí todo bien. Eso, de hecho, no tiene mucha complejidad neural. Es algo que te puedes encontrar que está bien y ese paciente no tiene una disfunción motora que no has detectado porque solo has valorado eso. ¿Qué otras disfunciones motoras tenemos? Tenemos, por ejemplo, la capacidad que tiene el paciente de ejecutar un vector de fuerza de manera constante y lineal en el tiempo o mantenido en isometría, que sería el steadiness y el smoothness. Si el paciente no es capaz de generar un movimiento fluido, una alteración del steadiness, sabremos que la precisión neural en ese caso nos está fallando. Es decir, algo está pasando, pero su cerebro no sabe qué fibras exactamente tiene que contraer durante un periodo de tiempo. Entonces se lía y empieza a hacer todo nada, y por eso los movimientos dientes de sierra y demás. En principio, nosotros podemos inducirle al paciente a este tipo de situaciones para valorar, pero en principio en el tratamiento o a la hora de pautar ejercicio intentaremos evitar estas situaciones. Pues si el paciente te está temblando, quiere decir que su sistema está entrando en caos. Y si su sistema entra en caos, no está aprendiendo, está sobreviviendo, que son cosas diferentes. O sea, ni aunque sea un isométrico... Tendría que bajar la fuerza. Si tienen, por ejemplo, el típico tembleque haciendo un isométrico, quiere decir que tiene una alteración del steadiness. Hay que reducir carga. Vale. O le bajas las palancas, o le cambias las palancas de fuerza, o le bajas la carga que estás aplicando en esas palancas de fuerza, como quieras. Pero no debería, esas situaciones deberían, en principio, volvemos a lo de antes, dependiendo del paciente, bla, 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 pero en términos generales deberíamos evitarlas. Es como el miedo al movimiento en una situación, o que el paciente no se sienta seguro al aplicar cierto movimiento, te lo puedes permitir hasta cierto punto. Pero cuando ya sobrepasas cierto umbral, no te está reportando beneficios ese ejercicio. De hecho, puede estar haciendo lo contrario. Lo que puedes estar provocando es que perpetúes compensaciones. Debido a que, como el sistema no sabe cómo hacerlo, pues se busca la vida para intentar cumplir lo que le estás pidiendo. Vale, ok. Vale, sí, no, es que has puesto el ejemplo de fuerza máxima, ¿no? Sí. Y quería hablar también sobre la diferencia entre la fuerza y quizás la estabilidad, porque te puedes encontrar un paciente que a nivel de fuerza, ok, entre comillas, pero luego a nivel de estabilidad, muy mal. Entonces, ¿cómo varías ese trabajo cuando te interesa mejorar la fuerza o cuando te interesa trabajar la estabilidad? ¿Y qué importancia le das a la estabilidad? Vale, una cosa que hemos de tener en cuenta es que todo es fuerza. Es decir, todas las habilidades motoras del ser humano derivan de la fuerza, en mayor o menor medida. Pero entendiendo como fuerza máxima versus estabilidad, a mí como readaptador, los mínimos de fuerza máxima que yo voy a necesitar normalmente me va a ser relativamente fácil conseguirlos, porque yo no busco una mejora en el rendimiento físico de un patrón que no es disfuncional en principio. Entonces yo sobre todo voy a tener un enfoque normalmente más enfocado a la estabilidad, que al final la estabilidad te la van a dar que el paciente no tenga disfunciones motoras, que el paciente tenga un buen rango de movimiento, que el paciente sea estable en ese rango de movimiento. Entonces, el enfoque
Cuando normalmente quiero trabajar estabilidad, va a depender un poquito de si esa estabilidad la quiero en un estado de no fatiga porque el paciente está bastante regular. Entonces, o si esa estabilidad la necesito en un contexto de mucha fatiga porque el contexto deportivo de mi paciente requiere mucha fatiga, como en el atleta de CrossFit. Al final, la clave para rehabilitar un buen hombro en el atleta de CrossFit, sobre todo en fases avanzadas, pasa porque ese paciente no solo te sea estable, sino que te sea estable en fatiga, que es una situación muy compleja. Porque al final el sistema está intentando sobrevivir y regular y a veces habilidades que sí que consigues en una situación controlada estática con el paciente con una percepción de esfuerzo baja, no las consigues con una percepción de esfuerzo alta. Entonces estos son parámetros que tienes que tener muy en cuenta, sobre todo en unas fases ya más finales, ¿no? Por así decirlo, en el cual el paciente pues ya lo tiene un poco todo trabajado, por así decirlo. Ahí la importancia de la readaptación, porque si no, si te quedas en una fase inicial con ejercicios más sencillos, Claro. al final, pues ya está perfecto, venga, luego se van a hacer CrossFit y vuelven. Bueno, esto es la importancia también de que cuando, por ejemplo, tenemos el curso de neuromodulación, que le insistimos a los alumnos que los test neurofuncionales están muy bien, pero que muchas veces no van a ser reales porque el paciente no está en fatiga. Efectivamente. Y entonces, él, cuando va a hacer CrossFit o cualquier deporte, el deporte que sea, el problema es que empieza muy bien, controlando muy bien, pero a la que empieza a entrar en fatiga y el sistema nervioso empieza a fatigar, es cuando empiezan a aparecer las disfunciones y es lo que realmente está lesionando a la persona. Sí. Entonces, si nosotros hacemos unos test, nos dan negativos, en plan, vale, está bien, pero sospechamos que hay un problema, tenemos que llevarlo a entrar en fatiga, ya sea, pues, yo sé, pues los test activos de hombro, pues para llegar a hacer fatiga y después repetir los test, ¿no? Sí. O para extremidad inferior igual, llegar a hacerlo a fatiga y volver a repetir los test. Creo que esto es muy importante y si no, nos estamos dejando muchísima información. Sobre todo también el concepto de testear cuando hay una alta complejidad neural. Por ejemplo, un futbolista tiene que hacer un cambio de sentido, ya, pero tiene que hacer un cambio de sentido en un contexto deportivo en el cual la pelota está en tal sitio y me la pueden pasar, entonces tengo que estar pendiente de que esa pelota me venga o no me venga, o hacia dónde está mi rival, si está viniendo, si se está alejando. Entonces, lo ideal es cuanto más automatices el sistema motor, mejor, porque menos recursos atencionales y neurales te va a requerir. Entonces, en función de si ese paciente necesita esa automatización o no, pues incidiré más o menos en eso. Pero que al final la fatiga es importante, el contexto, las demandas energéticas, las demandas psicológicas, todo eso puede llegar a coger una relevancia tan crítica como que tu paciente se rompa el cruzado o no se lo rompa. Entonces, en una fase de readaptación, o sea, ¿dirías que empezaríamos como con patrones de movimiento básicos y conforme él fuese generando este aprendizaje y esta normalización de ese movimiento, ir introduciendo movimientos más complejos hacia su práctica deportiva, hacia que se vayan acercando hacia la complejidad de su práctica deportiva? En principio sí, pero mira, una cosa que pasa es que quizá el paciente ya tiene unos buenos movimientos básicos y no te hace falta trabajarlos y te puede saltar un paso. Pero como empleamos muchas veces los protocolos, yo veo rutinas de readaptación de pacientes que digo, esta rutina es demasiado básica para ti, tú ya estás en otro nivel. Entonces, no nos fiemos de porque el paciente viene en agudo, necesariamente va a presentar unas grandes disfunciones motoras. Hay pacientes que no, hay pacientes que pues, se revientan un tendón y quizá no tienen tantísima disfunción motora. Entonces, por eso ahí entra en juego el que hagas una buena valoración para situar a tu paciente en un nivel u otro. Pero digamos que a líneas generales, normalmente vamos a empezar trabajando desde un ambiente muy básico, ejercicios más monoarticulares, ejercicios que no demanden tanta capacidad cognitiva, a ejercicios cada vez más complejos, donde la capacidad cognitiva va a ser crítica. O sea, al final una pliometría requiere muchos recursos mentales y ejecutar un buen patrón motor en un contexto de salto o en un contexto de cambio de sentido es complejo. Y si además le añades efectos externos, pues todavía más. Entonces son variables con las que vas a ir jugando para cada vez ponerle dificultarle la vida al paciente, ¿no? Porque al final, si no generas una dificultad, no vas a conseguir casi nada. O sea, a no ser que quieras hacer un trabajo muy puramente estructural a veces, pero la complejidad en el ejercicio es muy importante. De hecho, a mí hay pacientes que me dicen, tío, tú sabes que tus ejercicios... O sea, la gente me mira en el gimnasio cuando hago tus ejercicios. Ya. Y yo ya me imagino, porque son atípicos totalmente muchas veces. O sea, yo al final
planteo qué disfunción tienes, qué me interesa trabajar y pienso en un vector de movimiento y un ejercicio que te puede beneficiar. Y claro, acaban haciendo cosas pues que desde fuera quizá a veces es como... ¿Qué está haciendo esta persona, ¿no? Se está preparando para ir al circo. Sí, a veces... Bueno, al circo cosas un poco raras, ¿no? Pero yo creo que has dado la clave con esto. O sea, sobre todo cuando has comentado que puede ser una lesión estructural. O sea, realmente sin haber habido una disfunción. Sí, sí. Que esto hay mucha gente que no lo comprende. Es en plan, todo es disfunción y eso acaba generando un daño estructural. Pues no puede ser que esa persona funcionalmente sea perfecta y el problema que tiene un exceso de carga y el exceso de carga sobre el tendón, no respetamos fases de homeostasis de ese tendón y acaba generando una lesión estructural. ¿Qué acaba generando una lesión estructural? Un cambio en el patrón motor, porque esto va relacionado. Entonces, es que es antes el huevo o la gallina. Quizá esa persona realmente está muy preparada a nivel funcional y a nivel motor, ha tenido un problema realmente de exceso de carga de ese tendón y evidentemente cuando tenga la consulta con dolor y con una alteración estructural va a tener una disfunción. Entonces ahí creo que está la faena vuestra, ¿no? De entender y comprender pues todo el contexto de ese paciente y decir, vale, pues este paciente realmente era bueno a nivel biomecánico o funcional y se acaba jodiendo la estructura y mi foco de atención primario tiene que ser ir a recuperar esta estructura y después vamos a recuperar otra vez su función que ya tenía. Y ya saltarnos esas fases iniciales fáciles y volver a introducirnos en las fases un poco más complejas realmente, ¿no? Sí, además, a ver, es que hay pacientes que están muy en forma. Y sí. O sea, hacer, digamos, las cosas bien tampoco te asegura que no te vayas a lesionar en la vida. A veces, pues haces un pico de carga que quizá ya habías hecho previamente, pero mira, esta vez, pues por circunstancias de la vida, genera un daño. Y tienes una estructura dañada, pero quizás es eso, o sea, la disfunción que tienes es mínima. Entonces tienes que enfocarlo más hacia allí, hacia un trabajo más puramente estructuralista. Cuando tratas con los pacientes, ¿cómo gestionas el tema de la técnica? ¿No? Porque la técnica puede fragilizar al paciente, siempre es como, uy, ¿qué le voy a decir? Sí. Pero a la vez, a veces dices, no, es que esto no puede ser así. Sí. A ver, hay un grandísimo debate con el tema de la técnica. Al final, claro, hay un problema con el concepto de técnica que arrastramos porque antes hubo una época con el boom del fitness y tal, que era como la técnica es esta y todos tenemos que seguir este patrón. Y es como, a ver, esto no tiene ningún sentido porque al final cada uno es de su madre y de su padre y tiene unas estructuras anatómicas determinadas que hacen que una técnica sea más o menos eficiente. Pero sí que es verdad que si yo tengo un paciente que, un ejemplo muy, muy básico, ¿no? El genu valgo dinámico. Si yo tengo un paciente que tiene un problema en el menisco externo y me hace un patrón de genu valgo dinámico heavy metal, pues claro, me va a interesar que no lo haga. Entonces, por un lado, yo le voy a explicar a ese paciente que su técnica no es que esté mal, sino que simplemente hay un patrón más eficiente o que va a generar menos carga estructural que le va a beneficiar mucho más que el patrón que tiene actualmente. Entonces, yo intento, sobre todo, que el paciente entienda que no lo que yo le estoy explicando es el bien o el mal, porque al final en biomecánica no hay bien y mal. Hay cosas que cargan más, cosas que cargan menos, o patrones más eficientes y patrones menos eficientes. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta para no fragilizar. Pero claro, es que hay patrones biomecánicos, por ejemplo, una elevación, un exceso de actividad del trapecio superior en patrones overhead, pues es que tarde o temprano es muy probable que te acabe generando una tendinopatía. Entonces, vamos a trabajarlo. Siento la interrupción, pero hoy venimos a presentaros el nuevo Vino R700, una revolución en ecografía. La verdad que desde que llegó el R700 a la consulta estoy volviendo a disfrutar de la ecografía. No, confirmo porque está muy pesado. Cada día me manda ecografías. Es que es increíble. Este ecógrafo tiene una sonda lineal que tiene una calidad de imagen totalmente increíble. Encima tiene modo Doppler, tiene elastografía cuantitativa y cualitativa, un modo panorámico totalmente brutal. Realmente estamos delante de un equipo de alta gama y encima por un precio totalmente ridículo, increíble. Podéis encontrar más información en www.vino.es y en todas las redes sociales. Ahora sí, seguimos con el capítulo. Eso era la segunda pregunta, ¿cómo trabajas estos patrones compensatorios tan instaurados en el paciente? Con cariño y amor. Claro, ahí por ejemplo, dependiendo un poquito del nivel del paciente, me voy a ir haciendo unas estrategias u otras. Por ejemplo, un atleta
que tiene una buena percepción corporal, pero que quizá no es muy consciente o que no entiende muy bien por qué debería cambiar su patrón, si con su patrón es más fuerte que con el que tú le estás explicando, porque hay un hecho muy básico que es, si tú cambias la técnica de ejecución, tienes que bajar la carga, porque si no, o sea, tú no estás adaptado a ese nuevo modelo biomecánico. Tienes que volver a reaprender otra vez el precio que mucha gente no quiere pasito pagar. para atrás. Y efectivamente, mucha gente que no está dispuesta. Entonces, la electromiografía ahí es súper útil, porque le dices al paciente, ¿ves? Mira, tienes esta actividad electromiográfica del trapecio superior. Debería estar a la mitad o a menos de la mitad. Es que yo me he encontrado burradas con el tema de la electromiografía del trapecio superior. Entonces el paciente dice, hostia, vale. O sea, realmente estoy viendo cómo esta actividad, si hago mi patrón o si hago el patrón que me están diciendo, cambia muchísimo. Entonces le explicas que esto es un factor de riesgo y normalmente, yo la verdad es que he tenido siempre buenas experiencias en cuanto a lo que he explicado. O sea, a mí, por ejemplo, un paciente que se molesta porque vengo aquí a explicarle ejercicios al gimnasio, no he tenido nunca. O un paciente que no acabe de creer que yo lo que le estoy explicando sea cierto. Yo nunca Dirías que tienes una buena adherencia, entonces. Sí, lo que nadie tiene. Sí, también. Tiene buena adherencia a su discurso. Después otra cosa es que lo hagan. Sí, totalmente. Claro, son cosas diferentes. O sea, son cosas diferentes. Sí, pero que yo esas barreras, por ejemplo, no he tenido la percepción, que es el típico meme, ¿no? De el paciente viene a por un masaje y lo lleva al gimnasio, ¿no? Sí. Yo no he tenido nunca esas dificultades y la gente suele confiar bastante en lo que le explico a nivel biomecánico. También porque invierto mucho tiempo en hacerlo, ¿eh? Y sí que es verdad que a veces empleo quizá lenguaje un poco técnico, porque yo creo que, o sea, sí que es verdad que es importante que el paciente te entienda, pero también es importante que el paciente entienda que eres un profesional con unos criterios establecidos, ¿no? Que tiene un peso lo que estás diciendo, y a veces si tendemos mucho a simplificar el mensaje, quizá pues no se diferencia, o sea, el paciente percibe que lo que me estás contando no se diferencia tanto del que me ha contado mi colega en el gimnasio, ¿sabes? Entonces, bueno, hay un poquito de... Eso es lo bueno, que aquí lo hacemos mucho, todos. Y a mí me dice la gente, ¿cómo le explicas tú a un paciente lo que le vas a hacer? Digo, pues yo al paciente le llevo a explicar incluso cuando le hago una EPI, plan, no, que reduce un tipo de proteína, que se llaman citoquinas, y yo le digo, se llama citoquina, digo, ese dato no es importante, pero bueno, para que lo sepas. Pero eso ya le ha calado, dice, hostia, este tío sabe, o sea, sabe lo que me está explicando. O sea, no es la vecina, ¿sabes? Que le está explicando una pantomima. Yo les explico lo que veo en las electromiografías, les digo, mira, yo aquí te estoy viendo una alteración del steadiness, el steadiness es esto, ¿ves? Aquí ves la curvatura como no es constante, sino que va a picos, y la gente al final más o menos te entiende y no sé, hay que hacerse valer también ese aspecto. Sí. Porque al final con el tema de la biomecánica y el tema de las cargas son mensajes que cuestan, pero porque los pacientes han sido bombardeados por diferentes mensajes. A mí todavía me llega gente que me dice, es que me siento mal y por eso me duele la lumbar. Y es como, vale. Claro, que de eso hay tantas creencias erróneas que entonces cuando se las empiezas a decir, dime otra y flipan, dices, más desmonta la vida, ¿no? O sea, sí, totalmente. Y dices, ya, pero es que deberíamos empezar a tener un poco más de criterio, pero sobre todo profesionales, ¿eh? Que cuántos nos encontramos que vienen y dicen, no, es que me ha dicho mi fisio de toda la vida que no me siento bien y por eso me duele la lumbar. Y digo, buah. O sea, es mucho más complejo que esto. O ligar disfunciones a patologías. Te duele la rodilla porque tienes un genu valgo dinámico. Eso no es verdad. Esa persona tiene un genu valgo dinámico seguramente de toda la vida. De toda la vida, sí. Entonces, los profesionales sanitarios tenemos que tener mucho cuidado con lo que explicamos y a veces vale la pena, si no lo tienes claro, no decirlo, porque puedes fragilizar a un paciente o puedes acabar con unas creencias que no son las más adecuadas. Y ligando un poco a esto, hay pacientes que sí que es verdad que se obsesionan muchísimo con la técnica y a estos pacientes intento secuestrarles el foco. En plan de que su atención no vaya dirigida hacia allí. Porque hay pacientes, a mí me han venido pacientes que mueven muy bien y me dicen, es que yo veo que la biomecánica de mi escápula pues no es perfecta. Y yo ya me quedo flipando, en plan de, wow, o sea, este paciente cree que su biomecánica escapular no es del todo adecuada. Igual son churraetas, o sea, son cositas que sí, igual no es perfecta, pero que ya un paciente te venga a consulta solo por ese motivo, para mí es como, a ver qué creencias tienes, porque quizás sí que lo haces por un factor preventivo desde decir, bueno, pues mira, me apetece trabajar esto, creo que es un buen momento, ahora tengo tiempo, o lo haces desde un punto de vista más obsesivo, que eso ocurre mucho, ¿no? Desde gente que se obsesiona con sus percepciones corporales, y esto en ejercicio terapéutico es un gran problema,
porque al final tener cierta nociocepción, o sea, tener cierta percepción de dolor en el cuerpo cuando te mueves, pues depende de qué estés haciendo, puede ser normal. ¿En qué valores de escala EVA podríamos trabajar en función de cada paciente? Por norma general, normalmente yo intento decirles que no se pasen del 4/10, pero aquí hay muchos matices. Si tengo, por ejemplo, una patología más estructural, más articular, normalmente bajo ese EVA a un 2, por el tema de la sinovitis, etc. Pero si tengo un paciente que lo que tiene es una kinesiofobia o una obsesión, por ejemplo, el paciente que tiene obsesión por su técnica pero no tiene un daño estructural, me puedo permitir quizá EVAs más elevados, de 5, incluso a veces 6, dependiendo del cuadro del paciente y demás, porque hay pacientes que es eso, que si no tienes un daño estructural, quizá tu proceso terapéutico pasa más que lidies con ciertas emociones, que no tanto de que mejores disfunciones o que mejores patrones motores o que tengamos un enfoque estructuralista, sino más de cómo tú te relacionas con tus propias emociones mientras ejecutas patrones motores. Es un paciente que necesita más educación. O sea, educación ya no solo en el dolor, educación de lo que es una... O sea, de si la técnica es más importante o menos, de si es más lesiva o menos. De hacerles ver que no se van a romper muchas veces. Claro. De hacerles ver que no son tan frágiles como piensan. Pero también eso lo puedes... O sea, la educación del dolor está súper bien, pero si encima lo complementas con terapias activas, es maravilloso porque el paciente acaba de creérselo. Que a veces es como... Vale, tú me estás diciendo que no me puedo romper, me estás aquí enseñando la ecografía, está todo bien, ¿vale? Guay. Pero si luego a la hora de la verdad el paciente se mueve y tiene dolor, claro, o sea, es una lucha entre la emoción que yo siento versus lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y así se lo has explicado, saldrá de aquí y se irá a centro de masaje a que le hagan un masaje. Sí, básicamente. Una diatermia. Básicamente, un poco de diatermia y para tu casa. Sí. Entonces, yo creo que el ejercicio terapéutico para el paciente nociplástico es maravilloso. Sí. Lo que pasa es que lo tienes que enfocar muy, muy, muy bien. Y tienes que hacerte mucho con el paciente y trabajar mucho con herramientas... pues eso, con electromiografías, con dinamometrías, para demostrarle que lo que tú estás diciendo es verdad. ¿Ves? La actividad está bien, la fuerza pues quizás está bien. Tienes una alteración, porque hay pacientes que acaban teniendo alteraciones del steadiness y el smoothness por miedo, puro y duro. Tengo un paciente que se operó del cruzado hace un año, está bien, pero tiene un miedo terrible al extender la rodilla. Entonces acaba haciendo compensaciones neurales que no deberían aparecer. Y aparecen más por procesos corticales que no tanto por procesos de coordinación intermuscular. Y hay foco externo, ¿no? Claro, hay mucho foco externo, mucho estar con el paciente a la hora de ejecutar ciertos patrones, darle mucha seguridad al paciente, controlar mucho la fatiga en estos casos, porque normalmente cuando aumenta la fatiga se te disparan todas las disfunciones a lo bestia. Intentar encontrar qué movimientos el paciente se siente seguro y en base a ellos hacer ya una progresión de cargas. Son pacientes complejos, la verdad. A mí me llevan muchos quebraderos de cabeza este tipo de pacientes. ¿Cómo gestionas en la planificación isométrico, concéntrico, excéntrico? Porque como a veces parece que el isométrico es la panacea, no, el excéntrico, no, en este paciente solo isométrico. Es que con esto he habido tantas creencias y, por eso, y cambia tanto la evidencia, sin ¿no? céntims, La realidad es que no es tan importante. Quiero decir, se ha dedicado muchos recursos a intentar discernir si un concéntrico a velocidad lenta es igual de beneficioso que un excéntrico a velocidad lenta o que si un isométrico, cuando yo creo que el problema principal no es ese. O sea, sí que es verdad que por norma general los isométricos cuando tengo un trabajo estructural al principio van a ser básicos. Luego voy a tener tendencia a trabajar a tiempos lentos, concéntricos o excéntricos, me da igual. Y poco a poco voy a intentar incluir la velocidad, porque al final la velocidad es un parámetro de carga. A mayor velocidad, mayor carga. Es lo mismo que si coges un peso más elevado. Entonces, un paciente que en principio la estructura está relativamente bien, el paciente no presenta grandes disfunciones, no tiene kinesiofobia, pues le voy a meter velocidad, que se mueva rápido. Pero un paciente que quizá la estructura está bien, pero no tiene una percepción de seguridad porque tiene un poquito de kinesiofobia, pues la velocidad te puede jugar muy en contra. Entonces al final es un parámetro más de todos los que hay. ¿Por qué digo que no es tan importante? Porque al final el problema principal que tenemos con los pacientes no es tanto si las programaciones son más o menos óptimas, sino que no las hacen. O sea, el problema principal es la adherencia. Entonces yo creo que se deben dedicar muchos más recursos
en cuanto a estudios científicos, en cuanto a herramientas terapéuticas para mejorar ese factor y dejarnos ya de pelearnos por temas que no son tan relevantes en la mayoría de pacientes, no solo en deportistas de élite, que parece que toda la evidencia científica y todos los recursos y todas las maquinitas que tenemos van enfocadas al deportista de élite, que es una minoría de las minorías. Al final necesitamos más herramientas para la gente mundana, para el deportista amateur, para el que te entrena pues 2 veces a la semana. O sea, para eso necesitamos muchas más herramientas y no es tan crítico si vas a plantear el isométrico o el concéntrico excéntrico. O sea, que al final eso son cosas que son importantes, pero cuando ya tienes la base, que es la adherencia. Esto es lo que hemos conseguido en Fisiocross, de llevar la fisioterapia de élite a todo el mundo. Sí, Vaya eslogan ahí que me han metido. ¿Cómo lo he colado, eh? Lo he colado, pero... Me has dejado con la boca abierta ahí. Ah, que te ha gustado, ¿eh? No, que yo iba a decir otra cosa. ¿Yo le puedo abrir un melón o tienes que decir algo importante? Déjame acabar, así ya te quedas tú con la entrevista. Vale. Hablando de instrumentos. Yo me iba a meter ahí, pero bueno. Mete tú y si no dices el que yo quería sacar... Vale. Máquinas inerciales. No, eso no me mola, eso no me interesa. No te mola. No, sí, dale, o sea, no, pero puedo ligar una cosita por ahí. Vale, o sea... ¿Tú sabes lo que yo iba a preguntar? Vale. Inerciales. Máquinas inerciales. O sea, cuando sí, cuando no, si es para todo, porque a mí me pone frenética ver a un centro que solamente hace ejercicio terapéutico con inerciales, porque yo las he usado y lo siento, pero no. Muy sencillo. El paciente tiene acceso a inerciales. O sea, el paciente tiene acceso a inerciales cuando mira tu centro. Pero suponiendo en el caso que sí, en el vale, mejor de vamos los a casos. plantear el caso de un paciente que te viene a hacer readaptación al centro. Las isoinerciales tienen una gran demanda a nivel cognitivo y a nivel estructural. ¿Tienes un paciente que te aguanta una gran demanda sobre la estructura y que además tiene unas disfunciones ya muy bien trabajaditas y que está todo bien? Isoinerciales para adelante. No, yo no me meto en una isoinercial ni de coña. O sea, es que además, corrígeme si me equivoco, no sé si es verdad lo que voy a decir. O sea, el excéntrico es más demandante que los demás, que son a nivel neurocognitivo mucho más. Entonces, claro, la inercial aumenta ese trabajo excéntrico, muchísimo. ¿no? Es que como que no te la ves venir. El concéntrico lo controlas, pero el otro, a ver qué pasa, ¿sabes? Con la isoinercial. Sí. Además, la isoinercial tiene el efecto añadido de que tiene una curva de aprendizaje. Es decir, tú a un paciente que no ha hecho nunca isoinerciales, lo pones en una isoinercial y no se acaba de desenvolupar bien hasta que no lo ha hecho una serie de veces. Entonces, a veces tienes que valorar si te vale la pena pues sacrificar un tiempo para que el paciente aprenda a utilizar un uso inercial y si realmente se va a ver tan sumamente beneficiado de este trabajo. Que es lo de siempre, para deportistas de élite pues es súper interesante. Como trabajo de potencia, ¿no? Yo lo veo interesante, trabajo de potencia, pero lo demás... Y trabajo desacelerativo, o sea, es interesante para determinados tipos de deporte, es interesante para determinados tipos de paciente que tienen un nivel muy alto, pero para la mayoría de pacientes que se les podría aplicar una readaptación, yo no lo veo tan interesante. ¿Nos puedes poner un ejemplo de un caso que digas, mira, para esto lo veo interesante? Por ejemplo, para un futbolista, que al final tiene que ejecutar muchos patrones desacelerativos o más reactivos, puede ser muy, muy interesante el tipo de isoinerciales, sobre todo en una fase previa al return to play. O sea, ya en unas fases finales, súper interesante. Pero un paciente que simplemente va al gimnasio, pues eso, 2 veces por semana, hacer una rutina torso-pierna, ¿te vale la pena trabajar con isoinerciales? Pues seguramente no. ¿Que el paciente quiere, porque quiere, ya que se ponerse fuertísimo y trabajar todas sus habilidades motoras? Perfecto. O sea, no es una buena herramienta para trabajar control motor. No, bueno, en una fase final quizás sí, pero... El paciente sedentario no. El paciente sedentario no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido meter una isoinercial. Es que tienes mil herramientas mejores. Y al final, mira, en cuanto a juguetitos dentro de la readaptación, tenemos cosas que son más genéricas y cosas que son muy específicas. Y dentro de las muy específicas, yo entro en las isoinerciales, que me parece que tiene sentido que estén en un CAR, pero quizá para todos los centros de fisioterapia, no calma. Cómprate un dinamómetro. Que le vas a sacar, pero muchísimo más ¿Qué rendimiento. herramientas dirías que son básicas para un centro de fisio? En cuanto a ejercicio terapéutico. Vale, a ver, cosas así básicas que sí o sí necesitas. Al final necesitas o un sistema de poleas o un sistema de gomas, lo que tú prefieras, lo que te cuadre más por el centro. Algún tipo de rack / espaldera. Alguna esterilla, más que nada para que el paciente esté cómodo.
obviamente, pues pesos, ya sean mancuernas, discos, kettlebells, todo esto tienes que tener. Y luego, en cuanto a herramientas tecnológicas, para mí un básico es la dinamometría. Luego ahí podría entrar también la electromiografía, aunque, a ver, el problema que tienen la dinamometría tiene una curva de aprendizaje más sencilla, o sea, quiero decir, es más para todos los públicos. La electromiografía no, la electromiografía quizá no llega al nivel de la ecografía, pero es una herramienta muy difícil de utilizar y tienes que tener mucha predisposición a querer aprenderla. O sea que si le quieres dedicar ese tiempo, es una herramienta fantástica, pero les de dedicar las horas. Y luego ya entrarían quizá, no sé si me dejo alguna, seguramente sí, pero ya entrarían las herramientas más específicas, ¿no? Por ejemplo, el láser es una herramienta muy útil y muy interesante para trabajar sobre todo disfunciones del steadiness, pero volvemos a lo mismo. Quizá no para todos los pacientes. ¿Las lucecitas estas? El Blaze Spot. Yo que te lo juro que el día que tenga eso seré muy feliz. Están guapísimas. ¿Por qué tenemos de todo y no tenemos eso? Ya, no entiendo. Ya. O sea, que no puedo, llevas años no lo puedo Estuvimos comprender. a punto de comprarlas y al final no lo puedo varias comprender. veces hemos Sí, estado. a ver, No lo caerán comprendo. tarde o temprano. Estoy convencido. O sea, no puedes 100%. tener 6 ecógrafos y no tener los putos Ya, Blaze ya Spots. ves. O sea, ¿qué pasa Sí, aquí? sí, que además tampoco son tan caras. No. Lo que pasa es que las lucecitas le pasa lo mismo que o sea, las lucecitas lo bueno que tienen es que puedes generar mucha adherencia a través de ellas. El paciente puede venir y pasárselo bien, lo cual para mí es muy importante. O sea, el paciente cuando viene a la adaptación, a ver, no tiene que ser aquí una fiesta, pero que por lo menos no sea desagradable. Ya. Que sea una experiencia Amena. bien. Sí, amena. Bueno, pues bien. Y creo que las lucecitas ahí pueden jugar a tu favor. Pueden ser interesantes a nivel de trabajo coordinativo o para un paciente que tiene kinesiofobia puede ser también muy interesante para secuestrarle la atención. Pero también no dejan de ser herramientas ya pues, específicas para ciertos contextos, para ciertos pacientes. Lo que pasa es que también es verdad que son herramientas que comparativamente a lo que solemos ver en fisioterapia son muy baratas. O sea, al final montarte un apartado de readaptación no es caro. Es que todo el apartado de readaptación vale lo que vale un ecógrafo. Entonces, bueno, no es una inversión tan grande. Es más quizá una inversión en formación que tienes que hacer, porque al final los conocimientos de base que tiene un fisioterapeuta sobre estos temas suelen ser pues, bastante bajitos, que no tanto de material. No has hablado de la pistola. No, espérate, no, eso lo voy a sacar yo, la pistola. Pero antes de llevar la pistola, quiero hablar de algo que me enfada mucho. O sea, que ha dicho. Salseíto. Claro, que ha dicho y me enfada mucho. Vale, dilo. O sea, que es lo del tema de la electromiografía, ¿vale? Que la electromiografía, claro, has comentado, ¿no? Que tiene que es una curva de aprendizaje más alta, pues que hay que estudiar más y tal. Sí. Pero es que somos profesionales sanitarios y estamos obligados a estudiar, a formarnos y a saber utilizar una electromiografía. O sea, no puede ser que desechemos herramientas como la electromiografía o la ecografía porque tengan una curva de aprendizaje alta, porque claro, es muy difícil. Bueno, pues hagamos mejor una dinamometría. O sea, que no lo digo por ti, lo digo en general, o sea, por el colectivo. Y eso a mí me enfada. O sea, porque la ecografía es muy difícil y claro, yo ya estoy acostumbrado a hacer mis pacientes ahí de esta manera. Pues aprende, chico, porque es tu responsabilidad como terapeuta, como sanitario, actualizarte y estar a la última. Y eso es una obligación. O sea, no es una opción, es una obligación. ¿Os acordáis del reel de la historia que dice que Gerard iba a tope, que estaba muy enfadado? Pues hoy es el día. No, que estoy muy enfadado con ese tema. Estoy muy enfadado con ese tema. Sí que es verdad que a veces... porque con el ejercicio terapéutico pasa con la mayoría de fisioterapeutas, que al final se enfocan mucho quizá en ciertas especialidades y lo dejan como muy de lado y al final la calidad del servicio es muy baja. Entonces sí que es verdad que deberíamos tener unos mínimos de todo. Yo por eso digo que soy un fisioterapeuta un poco orquesta, porque al final considero que para la mayoría de pacientes necesitas tener un conocimiento mínimo de muchas áreas y para un determinado grupo de pacientes un conocimiento muy amplio. Pero que al final el grueso de los pacientes necesitan que domines de muchas cosas diversas. Entonces, si tienes un centro multidisciplinar, eso es maravilloso, pero bueno, también creo que al final, por ejemplo, saber un mínimo de electromiografía, aunque no sepas exactamente qué está ocurriendo, te puede hacer sospechar. Y eso ya es un gran paso para decir, vale, igual yo no soy el más indicado, pero sé que el más indicado va a ser esta persona porque creo que por aquí van los tiros, ¿no? Entonces, ni que sea como derivación, puede ser muy interesante tener un conocimiento mínimo. Claro, pero como mínimo derivar. O sea, porque al final, yo por ejemplo, es un campo que no me he puesto, pero si tú decides que quieres ser fisio especializado en readaptación deportiva y demás, tienes que sabértelo todo. O sea, tienes que saber electromiografía. No puedes seguir programando 3x15 de banda con goma céntrico. O sea, no.
Eso no se puede hacer. Entonces, yo, por ejemplo, mi papel aquí en Physiocross es, vale, yo estoy en camilla 100%, y tengo una figura como tú que confío al 100% y que sabes toda esta información. Claro, pero y porque tenemos montado así el centro, que no es lo habitual. Pero es que al final debería ser lo habitual, porque eso es un correcto funcionamiento de un centro de fisioterapia regulado a nivel sanitario. Sí. Pues si a nivel sanitario la evidencia científica nos dice esto, ahora que por cierto digo esto, no para salirme en todos los podcasts el anuncio de no habéis visto de profesionales sanitarios que tienen que ser todo evidencia científica y demás. ¿No habéis visto? No. ¿No lo habéis escuchado? ¿De un canal de YouTube? No, sale en todos los sitios. A ti te sale, cariño, del Ministerio de Sanidad. Vale. Sí. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Ministerio de Sanidad. El anuncio El de que tose y dice. Sí, ya sé cuál dices. Bueno, no, era un de estos. Pero bueno, que al final, que creo que. A ver si nos van a vetar el podcast. No, porque estamos yendo a favor del Ministerio de Sanidad. Sí. O sea que creo que si no tienes las capacidades y no las quieres tener, por lo que sea, pues que tengas a alguien al lado contigo trabajando que sí que las tenga. Y que tú tengas las nociones mínimas para saber derivarle y por qué lo derivas. O sea, eso es súper básico. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad según nuestra profesión, porque somos sanitarios y nos debemos a ello. Vale, ¿puedo hablar? Sí, y después yo te voy a decir otra cosa. Yo, muy rápido, porque en el capítulo de cross training hablábamos de la pistola de vibración para usarla como priming, ¿no? Vale. Y dejar un poco ese lado más percutor. Entonces, nuestros oyentes nos preguntaron... Esto era el tema que quería, el melón que quería abrir. Vale. Pues Bueno, nuestros oyentes nos preguntaron, a la hora de comprar una pistola, si la quieren usar para hacer un priming, ¿qué características tiene que tener? Y otra pregunta, en hilo a esto, en plan, ¿sirve para hacer masajes de relax la pistola de vibración? O sea, es esto. Bueno, con lo de masaje de relax, bueno, si aplicas a una frecuencia baja y el paciente siente placer, pues sí, ¿por qué no? O sea, quiero decir, al final a veces yo utilizo la pistola de vibración para el priming y otras veces, pues para acabar la sesión, que le acabo de reventar al paciente con la electrolisis, pues un poquito de vibración, el paciente lo agradece. Pero ya está. Para el tema de las pistolas de vibración para priming, a ver, hay un problemita con el tema de las pistolas de vibración y es que normalmente los fabricantes no ponen a qué frecuencia emiten sus vibraciones. Es decir, a ti te dicen, tiene 30 niveles o tiene 4 niveles o los que sea, pero no te especifican cada nivel a qué frecuencia emite. Entonces, bueno, puedes hacer un cámara lenta y calcular a ver a cuántos hercios oscila, pero... Bueno, eso es muy friki, ¿eh? Eso es muy friki. Yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Sí, ¿no? Ya estoy flipando. Para ahí, a ver. Pero... Claro, al final lo que necesitas es una frecuencia en torno a los 20 hercios, 20-30 hercios. Entonces suelen ser los niveles, dependiendo de la fabricante, quizá no el más alto, pero de los más altos. ¿La amplitud influye? Sí. Si tiene por eso es importante que sean de vibración y no de percusión. Porque si tú generas una percusión sobre el tejido... Pero, ¿cómo lo pueden saber? Porque a veces, no te ponen, esto es percutor, esto es... Por la cantidad de centímetros que debería especificar el fabricante que no lo va a poner. Entonces... Desgraciadamente, o te pones en modo muy friki y lo calculas, o... Bueno, pero igual sí se puede ver, si tú puedes ver un vídeo en marcha, lo que se desplaza, ¿no? Sí, quizás ahí haces una cámara medición. lenta. De todas maneras, como norma general, para no complicar a los oyentes, en vez de... Tú cuando haces un priming, la pistola de vibración no va perpendicular al tejido. Normalmente va horizontal, vale, o ligeramente horizontalizado, con los 45 grados, una cosa así. Porque así te quitas la historia de que quizás estés generando una percusión sin querer y es eso, y a niveles un poquito más altos. A ver, al final lo importante cuando tú haces un priming, uno de los factores es el tema de cómo lo ejecutas con la pistola de vibración y demás, pero hay otros factores también muy críticos que a veces son incluso más importantes, que es que el paciente ejecute un isométrico con un método clúster, es decir, activación, descanso, y que el foco de atención esté en eso. O sea, no es momento para hablar con el paciente cuando estás haciendo un priming. ¿El priming siempre lo harías previo a la contracción o durante la contracción? Constantemente. Durante la contracción. Sí, el priming no lo quitas. O sea, el priming, el estímulo vibratorio o con la técnica que estés utilizando, tú lo aplicas constantemente. Entonces el paciente ejecuta patrones motores, pues es un isométrico, yo qué sé, por ejemplo, queremos hacer un priming en el cuádriceps, pues tú le pones la pistolita y mientras le vas pidiendo contracciones. Vale. Puedes hacer, normalmente yo suelo hacer 2 minutos por músculo.
Suelo ahí pedir contracciones de 6 segundos on, 6 segundos off y normalmente a un porcentaje de contracción pues de entre un 40 y un 70%. Suelo manejarme por ahí, dependiendo un poquito también de si el paciente tiene dolor o no tiene dolor en ese gesto motor. Vale. Y para el priming tienes también más herramientas, no solo está la pistola de vibración. Yo, por ejemplo, normalmente no utilizo la pistola de vibración porque tengo una superinductiva. Entonces, tío, es superinductiva que es pues, mucho más eficiente. Y lo mismo, cojo la superinductiva y venga a 10 hercios mientras se me hace la contracción. Y lo mismo, o a 80 hercios. Vale, ya estoy. No, ya va. Ah, tú también ahora. Claro. O sea, nosotros hemos pasado una hora y pico. Quería sacar el tema de la pistola, que es un tema interesante, Sí. que es un tema que al final... Sí, porque es una herramienta barata, claro, fácil de no, conseguir. y que todo el mundo la utiliza al final del entreno para descargar. Vale, tú lo querías tirar más por ahí. Claro. Vale. O sea, Eso es yo lo otra quería técnica. tirar por descargar. Porque es en plan... A ver. Alto. Claro, es... Bueno, di, a ver qué piensas tú. Vale. Yo tengo mi opinión. Yo, y- si no Claro. fuera fisio y fuera un atleta, no me compraría una pistola de vibración. Mm. A ver, si me apetece cuando estoy tirado en el sofá que la pareja me lo pase y tal, eso es maravilloso. Pero es Como algo más gustera, ¿no? placentero, sí, algo más como te puedes poner un inciensito, ¿vale? Placebo. Sí. Vamos a ponerle placebo. Yo me tiraría más por un Compex, un electroestimulador, creo que es mucho más versátil. ¿La pistola de vibración post-entreno tiene sentido? Tiene sentido como hacer una rutina de estiramientos, como hacer unas respiraciones. O sea, al final es si tú lo tienes como un ritual de vuelta a la calma y te gusta, está bien. Pero de ahí a pensar que te está beneficiando a nivel neuromuscular, cuidado, ¿eh? Porque pasa Ahora un les poquito... estamos quitando el efecto placebo que tiene. Ya. Esto es malo. Ya, pero hay que decirlo, hay que decir, Que sí, hay que decir la realidad. Mira, pasa lo mismo con la suplementación. Al final, el problema de la suplementación no es tanto que funcione poco, sino que los pacientes dicen, como ya me suplemento, me puedo permitir pues dormir menos o comer un poquito peor. Y es como, no. O sea, pilares, cosas que influencian un poquito. Los pilares no se pueden tocar. En el caso de la vibración, de las pistolitas, lo importante es que tengas una correcta gestión de cargas, que descanses bien, que comas adecuadamente. No si te pasas la vibración antes o después, que eso también me lo preguntan mucho, o si tienes que hacer X protocolo porque la vibración de esta manera es súper eficiente. O sea, son pormenores. Eso a nivel del atleta que tiene una pistolita. Yo cuando me lo preguntan digo, hombre, antes tiene bastante sentido por el tema del priming. Sí, pero hacer un priming tampoco es... O sea, tienes que explicar cómo se hace. Claro. Sí, es en plan si lo comprenden. Sí. O sea, si comprenden cómo se hace. Pero después es en plan, pues que yo estoy cansado de tonterías de esta. Como que se pasa el sí, foam roller. que es en plan, que te apetece. Claro, como foam roller. En plan, y el foam roller, o sea, pues empiezan a hacerte la batería de preguntas, ¿no? Me veo el compes y digo, bueno, si te apetece. Y la pistola, bueno, o sea, en plan, y el foam roller, y digo, venga, dime otra. ¿Sabes? O sea, claro, o sea, Sí. y al final es eso, que mientras que entiendan para qué sirve realmente, y nosotros estamos realmente obligados a nivel moral a decírselo. O sea, y mientras ellos lo comprendan, pues ya está. En plan, a ti te funciona, te sientes bien, pues hazlo. Claro. Pero es que a mí si me viene alguien y me dice hago Reiki y me sienta bien, pues a Reiki, chicos. O sea, ¿qué quieres que te diga? Para adelante. Me enfada por dentro, pero si lo quiere hacer. Mientras entienda, o sea, nosotros al final tenemos la obligación de explicar los mecanismos que hay detrás. Claro. Si no hay mecanismos, pues yo te voy a decir, mira, no hay mecanismos, pero ¿eso quiere decir que no lo tienes que hacer? No. Si, oye, a ti te funciona pasarte la pistolita, te va bien, te sientes mejor, pues ¿por qué no? O sea, Sí, tampoco vamos aquí... No, que hagan lo que quieran. A mí me vino esta semana una paciente que me dice, que me va genial la homeopatía. O sea, que le iba súper bien. Y le dije, perfecto. Y me dice, ¿tú qué opinas? Y digo, bueno, pues aquí ya vamos a hablar, ¿no? O sea, ¿qué opino? Digo, bueno, tú eres consciente que lo que te estás tomando tiene un principio activo de un 0,2%. O sea, o menos. De una bolita minúscula. O sea, pero a mí me funciona. Pues ya está, pues tómatela. Digo, tienes que saber eso. O sea, lo tienes que saber. Sí. Bueno, pues ya está. O sea, damos la información como sanitarios, damos la información. Y dices, que me la ha dado un médico. Digo, pues a mí me pasa como si es ingeniero naval, ¿sabes? En plan, me da igual quién te la haya dado. O sea, realmente. Pero tienes que saber la realidad de las técnicas que estás utilizando. O sea, y eso lo debemos explicar. Y yo un tema que no hemos sacado, que hablando del tema de la comunicación con el paciente, creo que es súper importante con el tema de las readaptaciones, es, por favor, fisioterapeutas, no tratéis a los pacientes como si fuerais sus padres o sus madres, porque al final
veo mucho paternalismo, sobre todo en el tema del ejercicio terapéutico. Que al final es como, ¿no has hecho los ejercicios? Vaya, yo jamás juzgo al paciente. ¿No has hecho los ejercicios? Vale, no pasa nada. Cuéntame, ¿qué te ha dado pereza? ¿No te has sentido cómodo? ¿No has sabido cómo? Vamos a hablar y vamos a pactar cómo podemos hacer que te sea una experiencia mucho más llevadera. Porque nuestra obligación como terapeutas es facilitarle la vida al paciente. Entonces, si el paciente no está cumpliendo, su motivo tendrá. Y mi obligación no es echarle la bronca, sino buscar la manera en la cual consigamos que me llegue a unos mínimos con las estrategias que sea. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que durante un mes no he podido aplicarle el volumen de carga necesario para que esa estructura mejorara, pero me he dedicado durante ese mes a mejorar la adherencia. En plan de, te planteo 5 ejercicios. La siguiente semana, ¿qué tal? No he hecho ninguno, ¿vale? ¿Con cuántos ejercicios te sentirías cómoda? Uy, es que no lo veo, tal. ¿1? ¿Me compras uno? Venga, uno sí, ¿vale? Pues un ejercicio. Está genial, sí, ya sí. Está. Y de aquí un par de semanas vuelvo a preguntar. Vale, ¿lo has hecho? Sí, un ejercicio lo he hecho. Vale, ¿te parece si planteamos 2 más? Venga, sí, creo que sí. Entonces, el diálogo con el paciente y el ser realistas es súper importante. Y cuando juzgáis, al final lo que estáis produciendo es que el paciente te mienta. ¿Has hecho los ejercicios? Sí. Ay, ¿qué tal este? ¿Qué tal? ¿Cuál era ese? En plan, ¿y este? ¿Pero cómo se hacía, no? Es la típica frase. ¿Y Sí, dices, sí. bueno, si me está preguntando cómo se hacía, hace 2 semanas que lo estás haciendo, no lo has hecho. Además, con el programa que tenemos nosotros, yo veo si el paciente ha entrado en la rutina o no. Entonces, Claro. Yo cuando diseño las rutinas, ya digo, a ver, este No lo ha hecho, paciente ¿no? no lo ha hecho. Y yo no lo juzgo. Yo pregunto, ¿qué tal los ejercicios? Ah, pues bien. Vale. No, al final es que es realidad. O sea, nosotros no tenemos que pegar la bronca en ningún momento porque no haya hecho los ejercicios. Lo que sí que yo lo hago y considero que se debería hacer es el primer día que tú te sientas con el paciente, decirle, mira, tu tratamiento se va a basar en todo este proceso, ¿vale? En una parte en camilla, una parte en ejercicio, lo que sea. Y entonces el ejercicio va a ser el 50% de éxito de tu recuperación. Si no los haces y solo haces la parte que yo te voy a hacer en camilla, pues el porcentaje de éxito de tu terapia va a caer en picado. Entonces, a partir de ahí, yo después ya te lo derivo a ti. En plan, ahora vas a ir con Yuk, vas a hacer todo lo que él te diga, la rutina y tal, y a partir de ahí, yo ya, o sea, sí que es real que le pregunto, o normalmente los pacientes ya te lo dicen, ya entran y dicen, no he hecho los ejercicios, sobre todo si no mejoran. O sea, que está muy bien la sinceridad que están empezando a tener los pacientes. Sí. Entran y ¿cómo estás? Y me dice, pues más o menos igual. Digo, bueno, tal. Y me dice, es que no he hecho los ejercicios. Bueno, yo no voy a pegar la bronca. O sea, en plan, yo al primer día te dije que si tú no hacías los ejercicios, el porcentaje de éxito de que te recuperes baja en picado. Entonces, yo me he quitado la responsabilidad, la tienes tú, y al final ellos, los pacientes, dentro de su vida, que eso lo gestionan ellos, pues sabrán cómo los tienen que introducir, si pueden, si no, si van más liados. Sí. Y tu trabajo es lo que comentas de hacer, pues haz uno. Hostia, eso es brutal, eso es muy potente realmente. Que es que entre no hacer nada y hacer un mínimo hay tal abismo de diferencia que me renta, me vale la pena. Sí, o sea, al final yo tengo que intentar que mi paciente, sobre todo, o sea, vosotros no sabéis el éxito que supone, bueno, sí lo sabéis, pero que al final, para un terapeuta, que un paciente deje de ser sedentario, yo creo que es la mejor medalla que te puedes poner en la vida. 100%. Porque al final no solo le estás ayudando con la lesión que está teniendo ahora, sino con futuras lesiones. O sea, a mí, yo que he trabajado en rehabilitación cardíaca, aún me escriben pacientes, muchos años después, Yuk, pues mira, estoy aquí en el gimnasio y gracias a ti pues he conseguido mantener una rutina de entrenamiento y demás. Y eso es como, wow, es que este paciente, el efecto terapéutico que yo le apliqué, aún le está durando en cierta manera, sí. ¿No? Y eso se consigue mucho con pactar con el paciente. Yo siempre le digo, vamos a pactar. A ver, sí. ¿Qué te va bien? O muchas veces tener estrategias para dar manga ancha, ¿no? En plan de, a ver, si yo necesito hacer 6 ejercicios, pero el paciente le da un palo terrible hacer 6 ejercicios, ¿qué podemos hacer? Pues quizá puedo dividir las rutinas, quizá le puedo plantear, pues después del entrenamiento unas cosas y en casa otras. O sea, al final tener como herramientas psicológicas un poquito para ponérselo fácil a los pacientes. Porque a veces yo veo rutinas de readaptación que están muy bien hechas, pero que son pues 8 o 10 ejercicios. Y es como, es que esto no lo haría yo. No, que sabes que no lo va a hacer. Claro. Entonces es como, vamos a ser realistas. ¿Qué perfil tengo delante? ¿A qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto
a cumplir y en función de eso establecer objetivos. Y si el proceso de la manera más óptima duraría 3 meses y nos tenemos que durar 6, pues que sean 6. Es que al final yo creo que parte del fracaso terapéutico del ejercicio se basa en que los profesionales hemos sido quizá demasiado rígidos con los pacientes. Y tenemos que aprender a ser un poquito más maleables y más empáticos en ese aspecto con los pacientes, sobre todo con los pacientes sedentarios, que son el principal, o sea, nuestro principal target deberían ser estos pacientes, y yo creo que son los que más hemos dejado de lado en este aspecto. Nos hemos enfocado mucho en el paciente deportista, tal, pero es que ese paciente ya tiene un buen sistema. El que no tiene un buen sistema es el otro, entonces... Sí, pero es el paciente complicado. Sí, pero bueno... Claro, por eso. Que al final la gente busca lo fácil. Ya, sí, totalmente. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y encima es que vamos a cerrar la primera temporada. Sí. Me da como penita y todo. Hombre, penita, llevamos muchos capítulos, la primera temporada. Bueno, vamos a anunciar que habrá una segunda temporada. Habrá una segunda temporada. Vale, si no os queréis perder el inicio de la segunda temporada, suscribiros al canal de YouTube o bien seguidnos por Spotify. Es verdad, mira, eso es otro melón que has abierto. ¿Por qué no? Por favor. Porque nadie se suscribe. Suscribiros al canal de YouTube. Y denle like. Que y denle like. Likes. Porque, vamos a dejar un dato, somos el podcast de fisioterapia exclusivo, o sea, exclusivo de fisioterapia con más visualizaciones que hay a nivel de habla española, bueno, sí, en castellano. Castellano. Sí, ¿vale? Entonces no puedo comprender, como tenemos tan pocos suscriptores en YouTube y tantos en Instagram. O sea, por favor, entrad, suscribiros. Porque no le hace mucha ilusión que YouTube le pague un céntimo por tener 1 millón de visualizaciones. Le hace mucha ilusión eso. Ya, entonces... es que me han venido muchas cosas antes que eso, que están súper guays, pues como, joder, eso es no sé, como lo básico, ¿no? Como lo básico, ¿no? Claro. Pues por favor, si habéis llegado todos hasta el final de este capítulo... Encima me dijeron, ¿por qué no compras suscriptores? Digo, hombre, no, ya es un poco por orgullo, ¿sabes? No, si me va a costar más comprar suscriptores que lo que me va a pagar. Claro, que al final vamos a gastar más dinero de lo que nos va a generar. No. Suscribiros, por favor, es por un bien de su salud mental. Gracias. Que si no tendremos que pagar psicólogos. Si no haré segunda temporada. Si no hay la segunda temporada, censura. Pues nada, muchas gracias a todos por... Gracias a Yu por la entrevista, gracias, que al final... Gracias a Yu por la entrevista, ha sido brutal, la entrevista ha sido increíble. Buen cierre de temporada. Buen cierre de temporada. Y hemos hablado de un tema que no habíamos hablado en 30 capítulos prácticamente. A mí me daba vergüenza y todo. Sí, que es el tema de moda junto a la invasiva. Había presión. Había presión. Y creo que hemos traído al mejor invitado para hablar de ello. Hablar de ello. Nada, muchas gracias, Yu. Ha sido un súper placer. Y nada, chicos, nos vemos en la siguiente temporada, ¿no? Adiós. Que vaya bien.